Ahí estamos grabando. Bueno, perfecto. Bueno, ahí justo cambié una placa para que vean, me había olvidado, hubiera estado bueno que la haya puesto antes. Así tenían ahí por si les interesa anotar mi correo de contacto, el celular, el Instagram de Amor du Cinema. Me faltó el mail de Amor du Cinema, pero bueno, básicamente los principales medios de contacto donde pueden ubicar y por donde seguramente en estos próximos días, bueno, ya había mandado un primer mail, pero seguramente les vuelva a enviar un mail donde va a estar, entre otras cosas, este PowerPoint, que es un PDF en realidad, con esta presentación, esta suerte de guía de lectura que les comentaba, y seguramente también la grabación de la clase, ¿sí? Así pueden acceder a ella si les interesa. Obviamente sé que hay gente que la va a ver directamente grabada, así como lo va a hacer a distancia, digamos, de una manera, va a ir siguiendo esta serie de encuentros a distancia, así que también está bueno. Ahí creo que se sumó alguien más, así que bueno, buenas tardes. Ya estamos, sí, ya está grabando, así que genial. Bueno, me presento entonces. Buenas tardes, yo soy Juan. Espero que me estén viendo bien acá con el celu porque es un poco desprolijo, pero bueno, no quería dejar de que me pudieran ver para que no sea tan distante, tan abstracto. Yo soy Juan, bueno, soy profe de cine, investigador, crítico, y bueno, esta serie de encuentros impulsados a través de la Escuela de Cine Online de Amor Cinema surgió en coordinación con Leandro, en vínculo con Leandro, desde la Escuela de Amor du Cinema, para plantear espacios de reflexión donde el punto de partida, digamos, va a ser que yo les voy a ofrecer, les voy a transmitir de alguna manera análisis, posibles lecturas y posibles maneras de abordar un análisis cinematográfico de películas que en este caso eh, son propias de una época, son propias de un contexto, son propias de una región, de un territorio, de una corriente de estilo, que en este caso nos tiene en Francia, allá por la década del 50 y los primeros 60. Son películas que, de alguna manera, esto lo conversamos también con Leandro en su momento, y a mí me parecía significativo, atractivo y hasta gracioso, hasta llamativo. Un poco caprichosas o azarosas pueden llegar a parecer en una primera lectura. Supongo que habrán revisado o por lo menos han leído, ¿no?, con mayor o menor minuciosidad el programa o el simple resumen que habla un poco de esta propuesta de encuentros de cine francés. Y las películas tal vez no responden a una lógica, a una coherencia estilística, más allá de que la mayoría se inscriben dentro de la corriente de estilo histórica que conocemos como Nouvelle Vague francesa, como la nueva ola, pero son como, qué sé yo, no son las más importantes, no son las más significativas ni las más representativas tal vez de cada director. Yo diría que el encuentro de hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en los 400 golpes de Truffaut. El encuentro de hoy sería la excepción a esa regla que estoy comentando, porque sí, tal vez es la película más célebre, además de ser la consagratoria, ¿no?, del director, de François Truffaut, y de alguna manera es esa gran obra que inaugura esto que conocemos como la corriente de estilo de la Nouvelle Vague, ¿no? A propósito de la Nouvelle Vague es que me interesaba empezar con esta película. Pero en general tal vez son películas que no son las más importantes ni las más significativas de cada director, pero que yo creo, y esto lo vamos a ir descubriendo a medida que nos vayamos encontrando, a medida que vayan pasando los encuentros, yo creo que tienen a un vínculo, a una interrelación este conjunto de películas en particular, ¿sí? Estas películas en sí, más allá, como digo, de pertenecer a una misma corriente de estilo, a una misma corriente escuela, ¿no?, estilística, que es la Nouvelle Vague francesa. Bueno, eso. Buenas tardes, gracias por estar acá en principio. Lo que me gustaría es, si quieren, hacer alguna breve presentación desde el chat, porque tal vez hablando por micrófono es un poco caótico. Como les digo, la dinámica de este taller, la idea es que yo pueda ofrecerles modalidades, dinámicas y posibles procedimientos metodológicos o estratégicos para analizar películas, pero tal vez también no va a ser más que eso, ¿no? Transmitirles cómo yo pienso esta película, cómo yo entiendo esta película desde la elaboración de sentidos personales, subjetivos, ¿sí? Desde mi propia experiencia. Y obviamente la intención es que a partir de eso ustedes puedan identificar herramientas, recursos para luego ustedes poder proceder y hacer su propia interpretación de la película.
Esto no significa que ustedes no puedan hablar y que acá vaya a hablar yo solo, ¿sí? En este encuentro. No me interesa tampoco que sea un monólogo constante, más allá de que es una clase y como les digo, yo voy a tratar de transmitirles mi análisis para que a ustedes les sirva y puedan realmente aprender algo de eso. También me interesa que si quieren comentar en el chat o directamente interrumpirme por micrófono, tal vez avisarme antes en el chat para que no se generen, como les digo, como somos un número bastante, no somos tantos, pero es un número considerable y tal vez si nos empezamos a pisar es un poco caótico y desordenado, pero como les digo, en el chat pueden escribir, siéntanse libres de tirar cualquier, de acotar, de intervenir, de decir algún comentario en relación a la película o no, tal vez en relación a la Nouvelle Vague en sí misma o algún dato del director. Hay cosas que yo seguro no sé y que ustedes sí, porque si están acá es porque son cinéfilos y porque son, no sé si fanáticos, pero por lo menos seguidores del cine, tal vez de Truffaut, tal vez del cine francés en general. Seguramente hay un montón de datos y información que yo no, de los que yo no estoy al tanto, que yo desconozco, y está buenísimo también esa cosa de retroalimentar, ¿no? De ir nutriendo todo este debate sobre el cine francés. Así que bueno, por eso les invito a que si quieren presentarse, comentar qué los motiva a formar parte de esta serie de encuentros, qué los motiva a venir acá, o qué interpretaciones les suscitó la película. Yo voy a ir haciendo, a medida que voy hablando y planteando mi análisis, algunas preguntas retóricas, podríamos decir, así que está buenísimo si pueden, digo retóricas porque no es que les voy a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto que quiso mostrar el director en esta escena? Y les voy a pedir que me lo expliquen. No, no me interesa eso. Sí me interesa que a partir de reflexiones e interrogantes que van surgiendo, porque creo que es una película que ofrece un montón de líneas, ¿no? De análisis y de reflexiones y de interrogantes, que ustedes puedan tal vez agarrarse de alguno de ellos y compartirlo. Como les digo, desde el chat o me pueden interrumpir, porque yo también una vez que empiezo a hablar tal vez me entro en ritmo y no paro, y está buenísimo que me paren, me digan, no, Juan, para un poco, o no me lo digan así, pero como quieran, pueden interrumpir directamente y yo no tengo ningún tipo de problema. Para que también poder hacerlo un poco más charlable, poder plasmar y plantear cierto intercambio y, como digo, que no sea un monólogo constante de parte mía. Y cada tanto siempre voy a hacer pausas para tomar mate, además. Así que eso, bueno, les invito. Después esta placa la voy a volver a poner para que puedan anotar en mail y demás. Siempre cada tanto chequeo que esté grabando porque me da miedo de que se detenga, no, pero va bien, va bien. Creo que a la hora se va a cortar, así que a la hora cualquier cosa le vuelvo a mandar rec. Bueno, lo primero que me interesaba plantear es esto que a mí, como les digo, nos vamos a concentrar en la película y un poco, lógicamente, en el trasfondo, en el contexto, en lo que es la Nouvelle Vague en sí, sus principales rasgos de estilo, característicos, singulares, esos rasgos de estilo característicos que hacen singulares y distinguibles, ¿no?, a este tipo de corrientes históricas tan representativas de la historia del cine, de los procesos evolutivos del cine en sí. Pero bueno, también me interesaba empezar, ¿no?, con algunas ideas de cómo me parece que estratégicamente, metodológicamente, nos sirve ubicarnos a nosotros mismos como espectadores críticos, como analistas, como cinéfilos, como se quieran concebir ustedes, en el momento de establecer un análisis, ¿no? Porque, como decía hace unos segundos, si están acá es porque seguramente les interesa analizar las películas, les interesa leer a las películas, ¿no? Descubrir esas capas internas, ver qué es lo que subyace, ¿no?, a la superficialidad de lo que la película ofrece. Ahí vi que alguien puso algo en el chat, Fernando, así que buenísimo. Termino con esta idea y yo cada tanto voy leyendo lo que van poniendo en el chat. Pero bueno, esto, me parece que está bueno poder establecer cierta estructura, ¿no?, en el momento en que vamos a analizar una película, ya sea de que luego lo vayamos a materializar por escrito o no. Digo, no necesariamente esto es para ustedes como analistas escritos, como académicos, como críticos, ¿no? Esa no es la idea. Pero siempre está bueno encontrarle como niveles de sentido, como capas de sentido
a los análisis, ¿no? Estas elaboraciones de sentido que hacemos de las películas. En ese sentido, entonces, siempre a mí me gusta partir desde una perspectiva narrativo-estructural, que es como lo primero que identificamos de una película. Le voy a explicar muy brevemente estas tres categorías porque no son lo más importante, pero van a ver que a medida que vayamos hablando y a medida que vayan pasando los 6 encuentros, van a estar bien distinguibles e identificables estas tres categorías o clasificaciones o grupos de pertenencia, podríamos decir. Entonces, como decía, en principio, siempre vamos a partir de identificar cuáles son los rasgos o los elementos narrativos de una película, ¿no? Por eso lo narrativo estructural, por eso yo lo llamo así. Acá podríamos hacer referencia a un montón de autores, teóricos, semiólogos, cineastas. Pero bueno, básicamente lo que sintetiza este primer abordaje de una película es identificar aquellos aspectos que hacen a la trama, que hacen al conflicto, que hacen al personaje y que me llevan a identificar si lo que le ocurre a ese personaje, ¿no? Si la serie de conflictos o de obstáculos a los que se tiene que enfrentar ese personaje protagonista van a ser más o menos narrativo, ¿no? Por decirlo de una manera mucho más simple, mucho más eh, sintetizada, lo que más nos interesa es primero identificar si hay o no hay narración en esta película que estamos viendo, porque existe el cine más experimental, que plantea que no hay historias, que no hay personajes claramente identificables con los que empatizar, ¿no? Con los que identificarnos como espectadores. Hay otro tipo de películas que son, si bien son ficcionales, no apuntan a lo narrativo, ¿no? Prefieren ubicarse dentro de una categorización que podríamos llamar como narratividad debilitada, así la llaman muchos autores, donde los personajes más que héroes o heroínas, son antihéroes que no se rigen por códigos morales del bien y del mal, sino que están ahí, son como personajes ambiguos, ¿no? Que deambulan por la película. Y este es un rasgo que vamos a empezar a distinguir, creo yo, en muchas películas características de la Nouvelle Vague francesa, muchas de las que vamos a ver aquí. Posiblemente no los 400 golpes. Creo yo que los 400 golpes sería la excepción y creo yo que los 400 golpes es posiblemente la más narrativa en términos narrativos estructurales de todas las que vamos a abordar acá en esta serie de encuentros de cine francés. Pero bueno, fíjense, me interesa empezar con esto porque es realmente muy importante cuando vemos una película o cuando la terminamos de ver, poder identificar si ahí hubo o no un conflicto, si ahí hubo o no un personaje que elaboró un plan de acción para conseguir un objetivo, ¿no? Si ese personaje estaba fuertemente motivado en busca de un objeto de deseo. Estas características que, bueno, los que sean más tal vez estudiosos del cine, no sé acá si alguien ha estudiado o si ha, digo, profundizado en el cine desde una perspectiva más académica o no, pero estas nociones les van a resultar familiares, ¿no? Tienen que ver con la construcción de un relato en términos aristotélicos, digo, viene desde el teatro griego, viene desde el mundo griego, luego de la literatura y posteriormente en el cine como síntesis de todas las formas de narración artística, ¿no? Primero tenemos que poder distinguir si hay o no narración, cómo funciona eso en la película. Entonces ese es el primer paso. Luego, creo yo, insisto en que no deja de ser una perspectiva estratégica y metodológica personal, pero luego viene esta identificación de los rasgos que yo los llamo técnicos, lingüísticos, realizativos. Medio largo, pero porque me interesa la palabra, las tres palabras en sí. Me interesa también la palabra lingüístico, porque habla del cine. Refiere a los rasgos y a los recursos que son estrictamente cinematográficos, ¿sí? Tenemos que poder identificar en esa película qué es lo propiamente cinematográfico, desde lo formal, desde lo estético, desde lo plástico, desde lo realizativo y desde lo técnico, que la hacen o no más singular a esa película, ¿no? Más importante o más destacable que otras. ¿Qué es lo que hace que esa película sea diferente a otras? Bueno, que el director usa muchos planos generales, muchos planos amplios, que el director muestra mucho la ciudad, ¿no? Aspectos tal vez de muy característicos y muy propios de la Nouvelle Vague francesa, que el director, perdón,
elige acentuar más las expresiones y los gestos del personaje, de los personajes, a través de planos cerrados y restrictivos, ¿no? Y primeros planos. Bueno, esas son decisiones de estilo técnico-lingüístico-realizativas. Y por eso es importantísimo que podamos atender a este paso, ¿no? A este procedimiento, nosotros como analistas, nosotros como espectadores críticos que miran una película y se proponen reflexionar y analizar al respecto. Este segundo paso para mí es primordial porque habla de las características que son propias del cine, porque en el primer paso, lo narrativo estructural, está en cualquier tipo de manifestación artística. Pero este segundo paso ya habla de aquellos elementos, recursos, componentes y propiedades que son propias e íntegras del cine como discurso estético, ¿sí? Y por último, la perspectiva esta temático-conceptual, la llamo yo. Perdonen, párenme si voy muy rápido, ya termino con esta primera parte que me parece súper importante porque esto, ¿no? Plantea como una primera aproximación, como digo, estratégica y metodológica en el momento de analizar películas. Una tercera instancia, entonces, la temático-conceptual, y esta me pareció que para la placa convenía elaborarla y describirla un poquito mejor, como pueden ver acá en el paréntesis que incluí, que dice, la elaboración de sentido a partir de las interpretaciones llevadas a cabo por el espectador. Yo acá lo que estoy haciendo es en realidad citar la definición de un autor que se llama David Bordwell, que tal vez voy a nombrar bastante como de referencia, y en todo caso, si bien no hay una bibliografía obligatoria para hacer este curso, les recomiendo la lectura de David Bordwell, que luego se las voy a mandar por mail el texto. Él propone un abordaje a partir de niveles de sentido, ¿no? Cuando estamos analizando una película, cuando estamos analizando un film, que es lo que yo estoy planteando un poco acá. Vamos a elaborar nosotros como espectadores críticos siempre sentidos a partir de los signos y de los códigos que nos ofrece esa película. Esto es interesante porque muchas veces cuando se analizan películas se dice que el director o la figura autoral o el guionista o quien sea deposita en su película una serie de mensajes ocultos, ¿no? Se suele llamar. Y que nosotros como espectadores tenemos que hurgar, cavar, ¿no? Y buscar en esa película y sacar a la luz esos mensajes ocultos, esos secretos que están en el fondo de la película. Esto muchas veces es cierto porque es una linda manera de hablar al respecto de los temas que se tocan siempre implícitamente en el cine y en las películas, y en la Nouvelle Vague hay mucho de esto, ciertamente, en el cine francés, pero yo un poco discuto con esta idea, o propongo por lo menos cuestionarla, porque yo creo que la elaboración de las interpretaciones y de los sentidos que nos ofrece esa película es responsabilidad nuestra como espectadores, digo, es compromiso de nosotros como espectadores, como analistas. Esto lo dicen muchos autores también y obviamente es un debate en torno al cine. Yo personalmente no creo, así como muchos, que en la película haya cosas ocultas, tesoros que están ocultos en una caja de cristal, en un cofre de cristal y que hay que sacarlos a la luz para poder así iluminarnos. Yo creo que nosotros, a partir de los códigos, los signos que nos ofrecen las películas, que son imágenes, sonidos, ¿no? Y lo que se construye a partir de eso, nosotros somos los encargados de elaborar los sentidos. Después lo que queda por cuenta nuestra es determinar si esa elaboración de sentido es coherente o no con lo que nos ofrece el director, ¿no? Es coherente o no con los códigos que nos propone la película. Pero yo creo que hay que por lo menos cuestionar esa idea de que hay un sentido oculto, hay una esencia oculta en esa película. Hay cosas ocultas, pero nosotros tenemos que construir esas interpretaciones, porque si no esas interpretaciones no aparecen nunca. Entonces, este tercer nivel de sentido apunta un poco a eso. Y a eso refiere Bordwell cuando habla de sentidos referenciales, explícitos, implícitos y sintomáticos. A medida que avancemos, vamos a ir descubriendo un poco más a qué me refiero con esto. Paso esta placa rápido porque es un poco una síntesis de lo que decía recién, ¿no? Hay 4 capas de sentido según este autor, donde algunas son lo primero que podemos identificar, lo que está más en la superficialidad de la película, si se quiere, ¿no? Los sentidos más referenciales y explícitos,
Y por otro lado, los que requieren un mayor proceso, como digo, creativo por parte del espectador para poder crear esos sentidos, para poder interpretar algo más de esa película, ahí están los implícitos y los sintomáticos, ¿no? Fíjense estas categorías y subcategorías, ¿no? O niveles o subniveles que plantea el autor en relación a esto que decía recién, ¿no? Pero bueno, ya volveremos a eso. Como digo, no es más que una primera introducción para entender el análisis de la película, no como algo abstracto, así que bueno, vemos la película y decimos cosas, ¿no? Y somos de pronto más opinólogos que analistas. A mí me parece que si somos cinéfilos y nos interesa descubrir el cine francés, en este caso, la Nouvelle Vague francesa, tenemos que realmente creernos analistas por un segundo, asumir ese rol, ese compromiso de que, bueno, lo que nos ofrece la película, tenemos que poder elaborar sentidos a partir de ello de manera creativa, ¿no? De manera productiva. Entonces, por eso ese primer abordaje que planteaba. Una pequeña introducción contextual, ¿no? Sociohistórica, podríamos decir. Todos sabemos qué fue la Nouvelle Vague, pero tal vez no sabemos definirla con pocas palabras, ni siquiera yo sé. No soy un experto máximo de la historia del cine francés en absoluto, pero bueno, podemos definirla de alguna manera, está bueno poder sentarnos y tratar de decirlo con palabras, ¿no? En breves líneas, qué fue realmente la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Y si procuramos hacer esa primera aproximación, podríamos decir que fue un movimiento artístico que surgió en Francia hacia mediados del siglo XX, fines de los años 50 en realidad, que pretendía romper con esta manera convencional que había en aquel entonces de hacer cine, ¿no? Lo que los propios autores de la revista de los Cahiers du Cinéma, que es, digamos, ese núcleo, ¿no? Principal de críticos que luego van a pasar a ser cineastas y realizadores y a llevar a cabo estas obras cinematográficas tan célebres, eh, llamaban cinema de qualité, ¿no? A ese cinema tradicional, a ese modo tradicional y convencional de hacer cine, que era tan paradigmático, que estaba tan instaurado e instituido de manera simbólica, no solo de manera legal, podríamos decir, y política y social, porque realmente el cine francés recibía en aquellos tiempos mucha subvención estatal por parte del gobierno. Entonces, no solo en esos términos era un cine paradigmático, era una producción y era una industria paradigmática, sino también simbólicamente. Digo, simbólicamente estaban instaurados estos modos de hacer, estos modos de representar narrativamente una película, ¿no? Esto tiene que ver, desde luego, con este primer paso que planteaba yo, que tenía que ver con la perspectiva de análisis narrativo estructural, ¿no? Una película tenía que tener a un personaje que se enfrenta a un villano y que obtiene o no obtiene su objeto de deseo, ¿no? Que logra efectivizar su objetivo o lo frustra, o ese objetivo final se ve frustrado. Bueno, estoy haciendo una síntesis, como digo, muy somera, muy abstracta. No todas las películas eran así, lógicamente, pero eso sería un modelo paradigmático de representación y de narración. Y eso era lo que un poco este tipo de nuevas películas, ¿no? Esta nueva corriente cinematográfica buscaba por lo menos resquebrajar, por lo menos hacer entrar en tensión, por lo menos interrogar. Ya veremos que lograron mucho más que eso y que realmente generaron una revolución en principio en todo el cine europeo, ¿no? Luego vemos que también se vuelve, hoy en día lo reconocemos como una corriente estilística que tiene renombre mundial, global, que llegó a generar referencias, alusiones y homenajes en un montón de películas de otras partes del mundo, de América, ¿no? De este lado del mundo y también en Europa. En su momento empezó a generar realmente muchos movimientos, muchas reacciones, ¿no? Y revoluciones en torno al modo de hacer cine. Entonces, bueno, un poco una posible primera síntesis de lo que significó la Nouvelle Vague podría ser esta, ¿no? El modernismo del nuevo cine en contraposición a ese clasicismo instaurado. ¿Cuál es ese clasicismo instaurado? Ese modo de reproducción y de representación paradigmático, institucionalizado, del que, entre otras industrias, la que lo lideraba, perdón, era la industria hollywoodense, ¿no? La industria norteamericana, y esto lo sabemos muy bien.
Es interesante, bueno, ahí me quedó como una especie de frase final, esta idea de la búsqueda artística de la verdad humana, en la que después vamos a ahondar un poquito más, pero básicamente está refiriendo a cómo poder contar una historia en imágenes y sonidos, ¿no? En términos cinematográficos, exponiendo cierta transparencia, perdón, cierta frescura, cierta honestidad formal, vamos a decir, desde el cine de una manera en la que no se había hecho antes. Esta idea de la transparencia tiene que ver, se remonta a los inicios de la invención del dispositivo fotográfico, ¿no? De la fotografía en sí misma, que era un dispositivo con fines más científicos, tecnológicos, que artísticos, que estéticos, lógicamente, donde se lograba capturar, ¿no? Y registrar un momento de realidad, por así decirlo, ¿no? Congelaba y resguardaba y condenaba a la perdurabilidad eterna momentos de realidad, capturaba momentos de realidad. Y un poco el principal motor ideológico de la Nouvelle Vague va a ser ese, no significa que no haya procedimientos estéticos y artísticos en la Nouvelle Vague, porque sabemos muy bien que los hay, sabemos muy bien que la mayoría de sus películas las encuadramos dentro de la ficción, no podríamos llamarlas documentales. Pero sí hay cierta cuestión, ¿no? Cierto matiz desde lo formal, desde lo estético, que podríamos vincularla con esa idea nodal, originaria y primera de la fotografía, ¿no? Capturar la realidad tal cual es, capturar la realidad de manera cristalina, pura y transparente. Luego hay operaciones por detrás, porque el cine implica operaciones estilísticas, operaciones de estilo, selección de planos, de encuadres, de personajes, dramatizaciones, diálogos. Obviamente, hay operaciones por detrás. Pero no podemos negar que hay un motor ideológico, me gusta llamarlo así, pero podríamos decirlo motivación personal, ¿no? Idea motivadora, idea operatoria, como quieran llamarlo, que un poco parte de esta idea de transparencia. Y la idea de transparencia en el cine y en el audiovisual en general tiene que ver con capturar la realidad tal cual es. Esto, en principio, no podemos desatenderlo porque es cierto que muchas películas de la Nouvelle Vague y del cine francés de esta época va a apuntar a eso, de tratar de capturar la realidad tal cual es. Y eso tiene que ver con esta idea de verdad humana, ¿no? Que suena tan abstracta y que no se entiende bien a qué refiere. Tiene que ver con esta idea de transparencia. Bueno, acá hay una pequeña presentación, de nuevo muy sintética, creo que lo saqué de Wikipedia, de François Truffaut, para que lo conozcamos un poquito más. Voy a hacer un parate, voy a leer acá lo que ponía Fernando en el chat, porque me había olvidado y cada tanto está bueno que vaya leyendo algunas cuestiones que van comentando. Fernando se presenta, dice, bueno, ya lo habrán leído, ¿no? Mi interés en el curso viene impulsado por mi gusto del cine francés y en general el cine de los 70 para atrás. Me gusta la idea de poder entender un poco más el contexto y la crítica social de esa época a partir del cine. Buenísimo, sí. Creo que es uno de los principales, de nuevo, volvemos a la idea de motivación, ¿no? De motivación primaria que tenían estos realizadores, estos cineastas, de criticar la realidad social. Y por eso vuelve la idea de transparencia, vuelve la idea de querer mostrar la realidad tal cual era, que era lo que no mostraban, ¿no? Lo que decidían ocultar estos modos de representación paradigmáticos tan instituidos, como digo, no solo desde las normativas legales e industriales y comerciales, ¿no? Sino también desde lo ideológico, desde lo simbólico. Nadie se atrevía a romper con esas normas simbólicas, que no estaba prohibido hacer otra cosa. Tal vez tenías menos financiamiento, lógicamente, como les pasaba a la mayoría de las películas de la Nouvelle Vague francesa, que estaban hechas con bajo presupuesto, con bajos recursos, porque el cine de este tipo dejó de tener financiamiento y subvención estatal. Pero no estaba prohibido hacerlo. Simplemente nadie se animaba, ¿no? Bueno, leímos ahí la presentación de François Truffaut. Insisto que si quieren hacer cualquier tipo de comentario, duda, como les digo, tal vez voy muy rápido, me paran, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos entonces un poco esta idea que planteaba con los niveles de sentido, siguiendo a Bordwell, ¿no? Fíjense que lo que yo traté de hacer de manera muy sintética, y esto es de alguna manera empezar por la conclusión, porque me interesaba
plantearles estas ideas para después poder retomarlos al final y en todo caso dejarles la inquietud de si realmente esto se cumple así, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo referencial en términos, acá, insisto, no lo estoy inventando yo, estoy siguiendo la clasificación de este autor que se llama David Bordwell. Lo referencial tiene que ver con la anécdota narrativa, dice este autor, ¿no? Con poder identificar, como decía un poco antes de lo narrativo estructural, poder identificar qué historia me está contando esta película, si es que me está contando una historia, ¿no? Si es que puedo reconocer un personaje, un conflicto, un contexto espacio-temporal, etc. Entonces acá, esto tampoco lo escribí yo, acá me tomé la molestia de copiar y pegar de Film Affinity, una página muy conocida de críticas colectivas, ¿no? Y que también, donde también se pueden obtener sinopsis de películas. Fíjense lo que dice, ¿no? Lo leo rápidamente. Con solo 14 años, perdón, Antoine Donnell se ve obligado no solo a ser testigo de los problemas conyugales de sus padres, sino también a soportar las exigencias de un severo profesor. Un día, asustado porque no ha cumplido un castigo impuesto por el maestro, decide faltar al colegio para divertirse con su amigo René. Inesperadamente ve a su madre en compañía de otro hombre. La culpa y el miedo lo arrastran a una serie de mentiras que poco a poco van calando en su ánimo. Deseando dejar atrás todos sus problemas, sueña con conocer el mar y traza con René un plan para escaparse. Bueno, una sinopsis, ¿no? Lo que usualmente, habitualmente se conoce como sinopsis narrativa. Eso es la primera lectura, la primera aproximación referencial. A esto me refería cuando decía un primer abordaje narrativo estructural, poder identificar si acá hay o no hay una historia. Y yo creo que la hay, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo, si alguno no está de acuerdo, lo puede poner acá, pero yo creo que en principio es una historia narrativa. Después podemos ver si la narratividad es más fuerte o menos fuerte, o más debilitada tal vez, pero en principio yo diría que hay narratividad, ¿no? Simplemente por el hecho de que tenemos un personaje fuertemente motivado, ¿no? Que debe enfrentarse de manera más o menos directa, más o menos catastrófica para él, ¿no? A diversos obstáculos y a diversas contraintenciones. Contraintenciones, ¿por qué? Porque hay personajes del otro lado que atentan contra esas intenciones del protagonista. Sus padres de manera indirecta y de manera luego más directa, una vez que deciden, entre otras cosas, recluirlo en una institución para menores, ¿no? Ahí hay una contraintención muy clara. El maestro, sin dudas, ¿no? El propio, ¿a quién más podríamos incluir? Bueno, las propias circunstancias de vida en la calle, ¿no? Las circunstancias más urbano-callejeras a las que se tiene que enfrentar Antoine Donnell. En fin, hay obstáculos, hay inconvenientes, hay contraintenciones, hay personajes que atentan contra las motivaciones de este protagonista, de su objeto de deseo, que de una manera simbólica, como lo incluye acá también en esta sinopsis de Film Affinity, es esta alegoría de conocer el mar, ¿no? Podríamos decir que es un objetivo un tanto abstracto, un tanto utópico casi, por más de que conocer el mar sea algo real, ¿no? No, no es un sueño imposible, pero suena desde el contexto en el que se nos está contando esta película, desde el punto de vista que es el de Antoine Donnell, suena utópico realmente, suena como una quimera conocer el mar, suena hasta como si fuera, no sé, viajar a la luna, ¿no? ¿Se dan cuenta de esa exacerbación que hay de alguna manera de ese objetivo final del protagonista? Que luego sabemos muy bien que se cumple, pero bueno, más allá de eso, sabemos que tiene un objetivo, que está fuertemente motivado y que, bueno, debe enfrentarse a diversos obstáculos y contraintenciones más o menos fortuitas, más o menos fatales, ¿no? Y graves. Ahí me dice Fernando, el compañero Buchón, es cierto, me había olvidado de ese personaje que aparece, que me parece un detalle, pero en realidad me está hablando también de cómo funcionaban ahí las relaciones, ¿no? En el ámbito escolar. Y es un personaje también que sin dudas es una contraintención en la película. Así que bueno, esto con respecto a lo referencial. Bueno, esta placa me queda un poco más llena de cosas, pero de nuevo, intenta hacer una síntesis de los otros tres niveles de sentido que podemos identificar. Lo explícito, ¿no? La niñez, la juventud, el abandono del mundo del juego, el descubrimiento de manera forzada y apresurada
del mundo adulto, en cierta manera, plagado de compromisos, de responsabilidades mundanas, porque visto desde la perspectiva de Antoine, no son más que absurdos modos de supervivencia, ¿no? De subsistir en el mundo de allá afuera, en la calle, ¿no? En el mundo laboral, de alguna manera. Lo explícito tiene que ver con los principales temas, con los principales tópicos y conceptos que toca la película, ¿sí? Un poco como decía al principio, es esta primera lectura en la superficialidad de la película, una vez que reconocemos de qué trata, perdón, una vez que reconocemos qué historia nos cuenta, qué personaje hay, cuál es el conflicto, tenemos que poder identificar de qué trata la película, ¿no? Y podríamos decir que estos temas son tal vez algunos de los más explícitos, de los que están más manifiestos, ¿no? La cuestión esta que a mí me parece muy interesante, creo que no quedó en la placa esto, pero bueno, él, Antoine, ¿no? Con su compañero de travesuras que va a ser René, su compañero del colegio, lo que tiene realmente es una idea de que no le va a importar, no le importa el futuro, digamos, no tiene un proyecto de vida a futuro porque es niño, porque está viviendo esa etapa de la infancia que es tan caótica, que es tan divertida, que implica libertades, ¿no? Que implica libertades, pero que también implica imposiciones y empezar a encuadrar de alguna manera en estas estructuras previas, condicionantes, ¿no? Cómo te debes comportar, en la escuela, cómo te debes comportar afuera, qué cosas tenés que hacer en la casa, qué cosas no podés hacer, qué cosas tenés prohibidas porque todavía no sos mayor de edad. Digo, un montón de condicionamientos, de restricciones y de límites morales, ¿no? Que son construcciones morales, a los que se empieza a tener que atener, ¿no? Y ligar el personaje. Entonces, es contradictorio en ese sentido, la instancia de la vida de la infancia, podríamos decir, ¿no? Hay libertades, hay juego, pero al mismo tiempo hay un descubrimiento de todas esas responsabilidades que vistas desde la perspectiva de un pobre niño que tiene conflictos en la casa, más allá de por la situación de vulnerabilidad económica que viven los padres, también hay conflictos conyugales entre ellos, hay conflictos, tiene conflictos en la escuela, ¿no? Le provoca desatención y problemas con los docentes. Entonces, todo eso de alguna manera genera esta gran contradicción, ¿no? Esta contradicción tan enérgica, podríamos decir, de querer explorar todo sin importar el mañana, importando solo y exclusivamente el presente, pero al mismo tiempo tener que empezar a encontrar cuáles son, a comprender, ¿no? De alguna manera, cuáles son esas estructuras condicionantes en las que el mundo espera que los niños empiecen a estar. Esta crítica la vamos a ver mucho más una vez que lo veamos a Antoine recluido en la institución de menores, ¿no? En el reformatorio, en la comisaría en sí misma, ¿no? ¿Cuál es el lugar para cada uno? Que de alguna manera son detalles que empieza a incluir Truffaut para hablar de un gran sistema funcionalista, ¿no? Donde cada uno tiene un rol que cumplir y tiene que ir a ese rol y no puede salirse de la norma, ¿no? Entonces, de alguna manera, las preguntas más explícitas, porque estamos todavía en esta zona de la lectura de niveles explícitos, nos quedan estas preguntas sobrevolando de, bueno, ¿cómo resistir, cómo sobrevivir a este contexto de ciudad que es París en los fines de los años 50, de esta manera, en este contexto? ¿Cómo sobreponerse con relativo éxito, ¿no? Desde el punto de vista de un niño, a las contradicciones propias de la adolescencia, de la juventud, de la primera juventud, ¿no? Bajo estas problemáticas que tienen que ver con una condición marginal, ¿no? De él como niño, en las que, bueno, también entran en juego los problemas que tiene dentro de la casa, ¿no? Y los problemas intrafamiliares, podríamos decir. Rami dice, Duanel es forzado por las instituciones a marginalizarse. Es una crítica a la sociedad de control post Segunda Guerra Mundial, sin dudas. Natalia dice, también ese mantenerse en el límite de la obediencia y la toma de decisiones. Por ejemplo, el que fume y lea Balzac por su propia cuenta, y la obediencia de sacar la basura y por la harina arreglar la masa. Exacto, toda esa serie de mandados que se dan implícitamente, ¿no? Que implícitamente ya está acordado que tiene que comportarse así, que tiene que hacer eso, ¿no? Por eso hacía este detenimiento en la cuestión de entender a toda la estructura social, ¿no? La gran estructuración social que plantea acá
de manera abstracta y simbólica Truffaut, en que, bueno, cada individuo tiene una serie de roles que cumplir, una serie de funciones que cumplir. Esto lo vamos a ver también mucho en la casa, ¿no? En cómo es el funcionamiento y la dinámica dentro de la casa. El padre que trabaja y mantiene a la familia a duras penas, y la madre que tiene que ser ama de casa, que obviamente es fruto de esta serie de tensiones constantes que se viven en el ámbito doméstico, empieza a querer aparentar, ¿no? Se preocupa más por su apariencia física y termina, entre otras cosas, con involucrándose en una relación extramarital, ¿no? La cuestión de las funciones, obviamente hay un machismo ahí implícito, también es algo en lo que se hace mucho énfasis, que tiene que ver con todo esto que están diciendo, ¿no? También creo yo en la relación entre Duanel y René, sí, yo esto lo iba a decir más adelante, pero sí recordemos esas escenas donde descubrimos, ¿no? La casa de René, que se da a entender como una familia que un poco lo ha abandonado él a su suerte, pero que habían tenido cierta herencia, ¿no? Económica, una familia, podríamos decir, respetable, caída un poco en desgracia con el correr del tiempo, y hay también una visibilización y una diferenciación ahí en términos de jerarquía de clase, sin dudas. Yo creo que sí. Y bueno, como decía, yendo un poquito más allá, ¿no? Profundizando un poco más, elaborando un poco más sentidos nosotros como espectadores, podemos reconocer sin dudas esto, ¿no? Que por más de que él, el propio director, el propio Truffaut, públicamente creo en más de una entrevista lo ha negado, pero está plagada de referencias a su propia juventud. Sabemos que se trata de una película un poco autobiográfica, va un poco, no, casi en su totalidad, ¿no? Entonces esta representación de la propia juventud, de la propia infancia del realizador francés, trasladada y transpuesta al personaje de Antoine Doinel, es un rasgo implícito, ¿sí? Es un rasgo implícito porque no es un rasgo ya propio de, como decía, la superficialidad de la película, ¿no? De lo que nos cuenta la película y de los tópicos que toca de manera más explícita. No es tan importante en ese sentido porque la película es autónoma, ¿no? Es autónoma al director en ese sentido, en un sentido narrativo y estructural. Pero está fuertemente arraigada al director en un sentido implícito. Sabemos que está partiendo de sucesos que le ocurrieron a él, de su vínculo con sus padres posiblemente, de su estadía en la cárcel, cuando robó una máquina de escribir para escribir un programa de cine, de sus problemáticas seguramente en el ámbito escolar, etcétera, etcétera. Cada matiz, ¿no? Más o menos evidente en la película lo podemos vincular, sobre todo leyendo, viendo la película y leyendo e indagando desde la actualidad, sabemos que podemos vincularlo con lo que le había sucedido a Truffaut y sus experiencias vitales, ¿no? De vida en su París natal, ¿no? Porque él también es nacido en esa ciudad. Entonces, eso, por un lado, tiene que ver con una lectura de niveles de sentido implícitos. Y también, sin dudas, entendiendo que inaugura de alguna manera esta película todo un proceso de reinvención del lenguaje del cine, de reapropiación de los modelos de representación que estaban instaurados, por lo menos en Francia, y luego vamos a ver que esto, como decía, trasciende y se expande alrededor del mundo. También lo implícito es poder identificar rasgos de estilo propios de la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Rasgos de estilo propios de este modo de hacer innovador que empieza a entrar a entrar en juego, digamos, en las películas estrenadas en estos años. ¿Cuáles pueden ser algunos? Bueno, ustedes ya los habrán identificado de una manera, ¿no? Como decía recién, la cuestión de las películas relaboradas, perdón, con bajo presupuesto, porque había menos financiamiento estatal, entre otras cosas por el advenimiento del dispositivo de la televisión, ¿no? Que hacia los años 50, fines de los 50 en Europa también empezó a generar una disminución masiva de la concurrencia a las salas. Entonces, también había un montón de factores externos que generaron que el cine tuviera menos financiamiento, por lo tanto tenían que hacer películas con menos recursos, ¿sí? Con menos presupuesto. Y de pronto recurrían los realizadores de la época, como los más característicos del cine francés de la Nouvelle Vague, a bueno, otras técnicas, otro tipo de encuadres, a planos más generales, a un movimiento más incómodo, a angulaciones incómodas a la vista,
cámaras en mano, porque eso generaba, bueno, mayor facilidad en el momento de filmar. Actuaciones poco profesionales, ¿no? Abundancia de exteriores o de interiores mayormente iluminados y más abarcativos, y la no utilización casi exclusivamente de decorados y de sets preparados, ficcionalmente, digamos, preparados para grabar una película, ¿no? La cuestión de este efecto de exterior que realmente le atribuía mucha más iluminación a la escena, ¿no? Genera esto de alguna manera una cercanía mayor del espectador a la película, una mayor identificación con esos personajes, porque entre otras cosas se reforzaba esta idea que yo marcaba hablando de la noción de la transparencia, ¿no? Se rompía con esa artificialidad que de alguna manera construía toda esa parafernalia del cine más institucionalizado, ¿no? De la ficción más norteamericana y hollywoodense, se rompía con ese artificio y se mostraba a la realidad tal cual era. Como digo, también con actores tal vez no profesionales, con decorados que no estaban preparados en interiores, con el uso de panorámicas, de travelings, menos cortes, menos trabajo desde el montaje, desde la producción y más trabajo desde la producción. Y eso le aportaba lógicamente mucha más frescura a la película, ¿no? Mucha más frescura, mucha más originalidad e innovación para lo que era en la época, ¿no? Dice Ana Paula, la ruptura de la secuenciación, en el sentido de que hay muchos cambios abruptos. Sí, sin dudas también esto está bueno para pensarlo, Ana Paula, en un sentido más estructural y global de la película. De pronto hay películas, los 400 golpes, perdón, tal vez no sea el caso, pero hay películas donde la cronología y la secuenciación o la secuencialidad o la linealidad, como quieran llamarlo, se empieza a romper, ¿no? No se empieza a respetar del todo. Esto lo vamos a ver en otras películas, pero los saltos temporales, los saltos de continuidad también por errores, entre comillas, errores de montaje, digo entre comillas porque a los directores les interesaba plantear, evidenciar el dispositivo y evidenciar esos errores y esos posibles equívocos de manera deliberada, de manera intencionada, ¿no? Eh, Realmente yo no sé si es el caso de los 400 golpes, me interesa enfatizar esto, pero porque creo que es una película que muestra un nivel de madurez visual y estética y formal que realmente no parecería que se trate de la ópera prima de un director, pero bueno, lo es la ópera prima, es la primera película, el primer largometraje que hace Truffaut, y es realmente sorprendente ese dato, pero es cierto también lo que dice acá Ana Paula, ¿no? La ruptura de la secuenciación también es un rasgo característico de la Nouvelle Vague. Y bueno, todos esos rasgos, todos esos aspectos que acá ustedes, algunos ya comentaban también en el chat, tienen que ver con lo implícito, porque están en los 400 golpes. Por más de que, insisto, sea la película tal vez más narrativa, tal vez más convencional, podríamos decir, de todas las que vayamos a analizar acá, por lo menos. Pero están, esas cosas están en la película y no podemos negar, no podemos dejar, digamos, de evidenciarlas, de advertirlas, ¿no? Muy bien. Son sutilezas formales, ¿no? Estéticas, que hacen de la película, que dotan a la película de particularidad, y esto no podemos negarlo. Y por último, lo sintomático. Este nivel es muy interesante porque tiene que ver con aquellos rasgos, aquellos aspectos. Yo acá en la placa puse opacos, pero en realidad tiene que ver con lo que posiblemente el director, la figura autoral, en este caso François Truffaut, no quiso plantear de manera explícita y manifiesta, hasta intencionada. Son esos aspectos que de alguna manera se le caen de las manos a los directores en sus películas y quedan depositadas y sembradas en las películas, ¿no? Estos aspectos, estas cosas, estas ideas, porque nosotros como espectadores somos conocedores por nuestra propia experiencia cultural viendo cine o por nuestra tradición cinéfila, como digo, o por nuestro, no sé, fanatismo, mayor o menor grado de fanatismo con los directores. Pero bueno, sin dudas cuando vemos una película podemos reconocer cuestiones que vinculan a esa película con otra anterior del director o con otra anterior de la misma época o con otra anterior de la misma región, ¿no? Hay rasgos en común en un montón de películas
argentinas, ¿no? Nacionales, locales, de directores o directoras que tal vez son súper distintos, súper diferenciados en cuanto a movimientos estéticos, ¿no? Pero que sin dudas podemos reconocerlos. Yo creo que esto también pasa, creo que pasa con todas las películas y en Los 400 golpes también está, de alguna manera. Estas cosas que el director no quiso incluir deliberadamente. Hay un autor, además de Bordwell, que es el que plantea estas categorías, que son Bordwell y Thompson, en realidad, en su otro texto de la elaboración del significado del film, que habla de esos sentidos reprimidos, ¿no? Esos sentidos reprimidos e involuntarios que de alguna manera deja caer el director en sus películas. Entonces, ciertos rasgos propios de este registro autobiográfico, ¿no? Que plantea Truffaut en Los 400 golpes, tal vez tengan que ver también con lo sintomático, con lo reprimido, porque tal vez él realmente no quería contar una historia que fuera una proyección de lo que él había vivido, de manera casi documentalizante, como queriendo hacer un documental de su vida años más tarde, como si hubiera habido una cámara permanentemente observando de manera testimonial cada momento de su vida. Realmente tal vez su intención era otra, pero inevitablemente incluyó el drama de sus padres, incluyó, no sé, no sabemos si existió o no René, no sabemos si es real todo lo que él dice de alguna manera en esta suerte de confesión que hay al final cuando lo interrogan los oficiales policiales, ¿no? Hay un montón de aspectos que podríamos dudar, ¿no? Si realmente fueron real, si fueron fragmentos de la realidad dramatizados por Truffaut o no. Si Truffaut realmente su padre era su padrastro, creo que esto sí que está comprobado que así fue realmente, ¿no? Que su madre la había tenido a él de soltera. Si sus padres realmente tomaron la decisión final de recluirlo en un reformatorio, desde, como digo, lo más anecdótico, eso que cuenta al final cuando habla de su primera experiencia sexual frustrada, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones más que parecen menores, que parecen detalles que se incluyen en la película, y realmente cada detalle, por más mínimo que sea, se convierte en un potencial atisbo de frescura y de naturalidad para esa película, ¿no? Porque esta estética precisamente transparente, ya me olvidé cuántas veces nombré la palabra transparente en lo que va del encuentro, pero un montón de veces porque realmente es muy importante el nivel de transparencia y de frescura que se maneja desde lo estético, desde lo visual, ¿no? Desde el sonido también, sin dudas, que nos reenvían directamente, ¿no? Constantemente a la idea de que todo lo que sucede allí parte de una introspección, de una proyección mental de lo que fue la vida de Truffaut, de lo que fue la vida de este director, ¿no? Entonces, cualquier aspecto, cualquier matiz más mínimo que sea, como digo ahí, tal vez las confesiones anecdóticas que hace al final, cualquier mención que hace el personaje que hace Antoine Donnell, nos va a remitir a que esto le pasó realmente a Truffaut. Y eso hace la película mucho más poderosa en términos simbólicos, ¿no? Es todo un debate, pero sabemos muy bien que otra de las características fundamentales, ¿no? Y centrales de lo que fue la Nouvelle Vague francesa es que se trata de una teoría de autor, ¿no? Una teoría que inventa de alguna manera el cine, esta teoría de autor, de que lo que están planteando los directores en estas películas lo atraviesan profundamente a un nivel personal y que son películas realmente muy íntimas, casi privativas, ¿no? De los deseos, de las motivaciones, de los deseos más o menos morales, más o menos impúdicos o inmorales de los propios directores, ¿no? Entonces, esta connotación propia de la Nouvelle Vague se transpone a los 400 golpes, creo, en estos detalles, que un poco recién nombraba algunos, y que ahí Fernando preguntaba cuál era la diferencia con lo implícito, entonces, lo sintomático. Tal vez la línea es muy delgada, tal vez es inevitable que haya cierta tensión híbrida ahí, que como que se mezclan y se están chocando permanentemente, pero de alguna manera lo sintomático tiene más que ver con lo que el director no quiso demostrar de manera evidente, no quiso decir de manera puntual, no estaba en sus temas centrales, principales, pero que de alguna manera están en la película y que nosotros como espectadores los podemos identificar y podemos construir y elaborar sentidos a partir de eso. ¿Sí? Hay películas que se prestan más o menos a este tipo de lecturas, de sentidos sintomáticos, sin dudas. Pero bueno,
Yo creo que en casi toda película podemos proponernos una lectura de estos tipos de niveles de sentido. Acá dice, ay, no sé el nombre, de, que entraron con la cuenta de Amor du Cinema, pero hablan de la banda de sonido, ¿no? Que acompaña muy bien, balancea con un tinte de inocencia o alegría lo agrio de la película, así como los breves momentos de alegría del chico. La banda de sonido es fundamental, sí, totalmente. El leitmotiv, ¿no? Que se repite un montón de veces, desde la música, desde la banda sonora, creo que es una de las melodías más, no sé si reconocidas, no sé si más famosas ni más populares, pero para mí una de las más bellas, y esto también es un comentario personal, ¿no? Pero de la historia del cine, realmente ese leitmotiv, por lo menos que se repite tal vez en los momentos de alegría, ¿no? Es cierto. También cualquier inscripción así, cualquier detalle estético, la banda sonora sin dudas son detalles y construcciones estéticas, tienen que ver con niveles de sentido. Y de luego queda a cuenta nuestra ver si es más implícito, si es más sintomático, si es más explícito. Muy bien. Bueno, no sé si hay algún comentario más, una pausa breve. El hecho de que sea la ópera prima totalmente también. Se entiende un poco a dónde voy que le recuerda a Tarkovsky, el director ruso. Perdón, no, me interesa saber si me van siguiendo, si estoy diciendo demasiado, si voy demasiado rápido. Em, Cualquier cosa me paran, sí, y me dicen porque no tengo drama en repetir alguna cosa o detenernos en alguna cosa más tiempo. Em, pero bueno, me interesa mucho poder pensar a las películas desde estas perspectivas de análisis porque creo que nos ordenan un poco, ¿no? En la estructura, en el momento en que estamos proponiéndonos a nosotros mismos tal vez un análisis. Pero bueno, si no me entienden, me paran y todo bien. Bueno, gracias, Fernando. Entonces, profundizando un poco más en esto de los temas que toca la película de manera explícita, implícita y sintomática, ya dejando un poco allá atrás lo referencial, porque lo referencial tenía que ver, como decía, ¿no? Con ese primer paso de identificar lo narrativo estructural. Y eso ya lo hicimos. Ya dijimos que es una película, creo yo, bastante narrativa, que tenemos a un personaje, un conflicto, motivaciones, etcétera. Entonces, lo que nos queda es ir más por lo explícito, por lo implícito y por lo sintomático. Y en ese caso nos empezamos a encontrar con estas otras cuestiones, ¿no? A mí me interesa mucho esta noción de concepto y recorte, que parece algo muy simple, creo que es algo casi propio de cualquier discurso, no sé si alguien acá ha estudiado comunicación en cualquiera de sus formatos y modalidades, pero son concepciones y nociones que escuchamos nombrar mucho y que yo creo que están acá en esta película de manera marcada, porque de alguna manera, como dice acá la placa, ¿no? Lo que nos damos cuenta, una primera reflexión, una primera, digamos, un primer resumen, una primera síntesis que podemos hacer una vez que terminamos de ver la película, es que Antoine, más allá de ser o no una representación, un alter ego del propio Truffaut, es en sí un recorte, ¿no? Un fragmento de una realidad mayor, ¿no? De un contexto social, de una ciudad, ¿no? Sus comportamientos, sus actitudes, esos modos de sobrevivir, digamos, esas reglas, esos códigos a los que él se tiene que enfrentar, ¿no? Viviendo allá afuera de manera forzada una vez que decide salir de su casa, ¿no? Como él mismo le dice a su amigo René, no puedo seguir viviendo con mis padres luego de este tremendo castigo que le imponen desde la escuela. Digamos, todas esas cosas que él tiene que atravesar, que son realmente, como dice la frase, los 400 golpes, ¿no? Que acá podríamos traducir a un léxico un poquito más regional como hacer las mil y una, ¿no? Las mil travesuras y también las mil cosas que le suceden a él, ¿no? Y hay una doble lectura de esa posible frase a la que claramente hace referencia la película. Eso podría ser una lectura en términos de sentidos explícitos, ¿no? La frase en el título de la película es algo bien explícito, bien manifiesto del director. Pero bueno, retomando esta idea de concepto y recorte, todo eso de alguna manera es un recorte, es una selección, es una decisión formal de Truffaut mostrarnos a Antoine Donnel, a su personaje de esta manera, ¿no? Mostrando
a partir de planos de ciudad que hacen mucho énfasis en la cuestión de lo urbano, en la cuestión de lo callejero, ¿no? Mostrar todas esas modos de subsistencia, como decía, son al fin y al cabo un recorte, una decisión formal de un gran concepto que tiene que ver con un montón de temas más abstractos y más globales que podríamos sintetizar en la idea de ciudad, ¿no? Al fin y al cabo es un recorte de la ciudad en sí misma, es una manera simbólica y narrativa de hablar de París, tal vez esa podría ser una lectura, pero también entran en juego, además de la idea del conceptual de ciudad, estas otras palabras, estas otras descripciones, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con la desigualdad en sí misma, la desigualdad social, la miseria, la pobreza, la infancia como etapa, ¿no? En la vida, la etapa como momento de vida, ¿no? Eh, es importante esto, Antoine no representa, al fin y al cabo, más que un recorte, como digo, todos estos aspectos de ese gran concepto general, ¿no? La infancia como etapa crucial en la vida humana, la miseria, la pobreza y la ciudad y París en sí también, porque hay mucho detenimiento desde lo formal, desde lo plástico, desde lo estético, en esos edificios, en esas calles, en las zonas más sucias y más crudas, ¿no? De la manera más, como decíamos, más transparente de mostrar esa ciudad. No hay tanto detenimiento en cómo podría ver a alguien esa ciudad desde un punto de vista turístico o extranjero. Fijémonos que la Torre Eiffel aparece al fondo, digo la Torre Eiffel como centro turístico primordial de la ciudad, aparece en unos pocos planos de manera bastante somera en la secuencia de créditos inicial, pero luego no hay mucho más que eso, no hay detenimiento en esos grandes espacios, digamos, turísticos, sino que se asienta más en esto, en mostrar tal vez las condiciones deplorables en las que, o bueno, las ciertos rasgos de... Ay, perdón, se me había trabado. Bueno, eso, ciertos rasgos, digamos, de castigo, digamos, de arquitectónico en la escuela, tal vez, las condiciones deplorables en las que vivía la familia, ¿no? Del propio Antoine Donnel. Es decir, la cámara se preocupa más desde el punto de vista formal que ofrece Truffaut de mostrar la ciudad de esta manera, una manera en la que paradigmáticamente no se la hubiera mostrado en películas previas que decidían mostrar menos los ámbitos del exterior, los ámbitos urbanos y callejeros, y centrarse más en lo que ocurría dentro de las casas de los personajes, ¿no? Acá de pronto sale un poco la cámara más a la luz y nos muestra ese otro modo de mirar, ¿no? Por eso inevitablemente tenemos que hablar de que hay una decisión formal, hay un recorte, hay una selección que dan cuenta, digamos, de un concepto más general. Y como decía, esto parece algo simple, pero es complejo al mismo tiempo. Digo, parece simple decir que acá claramente está puesto el enfoque en un personaje que vive en París, ¿no? En un personaje que vive en París, que puede ser o no la representación, la proyección introspectiva de las experiencias vitales del propio Truffaut. Parece simple decir eso, pero en realidad también tienen que ver con los rasgos sintomáticos que comentábamos hace unos minutos, ¿no? Porque tal vez es un rasgo que Truffaut no advirtió al 100%. Podríamos llegar a decir eso, podríamos arriesgarnos a decir que él tal vez algo cegado, ¿no? Por su ambición, por su idea presumida de hacer un film autobiográfico, donde se hagan referencias a lo que a él le pasó, partir desde esas vivencias. Recordemos que también estamos hablando de su ópera prima, de su film más consagratorio. Podríamos decir que tal vez no advirtió, tal vez no se dio cuenta de que estaba precisamente transponiendo en imágenes y sonidos, en recursos audiovisuales, no lo que le sucedía solo a él, sino lo que le sucedía a miles. Digo, este es el recorte de un aspecto más general, que es la ciudad, la vida y, como digo, la miseria, la infancia, la desigualdad de miles y miles de niños que pueden vivir en condiciones de marginalidad en París, ¿no? Por eso insisto en establecer esta postura de concepto y recorte, que la podríamos aplicar a casi cualquier película, creo yo, ¿no? En casi cualquier película hay, por más de que no responda en términos narrativos, tal vez una película documental donde haya menos narración ficcional, igual se puede identificar un recorte de un concepto global. Y parece algo simple, pero yo creo que es algo necesario, ¿no? Exactamente, si lo leemos en términos de figuras retóricas, podríamos hablar de sinécdoque, como dice Rami, ¿no? La parte por el todo.
tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la decisión formal que toma el director, perdón, la figura autoral. Por eso yo lo llevo siempre al plano así de lo estrictamente cinematográfico, ¿no? Cómo se cuenta este recorte desde eh, la- los, los recursos y las materias primas propias del cine, ¿no? Y que a veces los directores, ¿no? Las figuras autorales, no reparan o no se dan cuenta del todo, no advierten del todo este tipo de detalles que son poderosamente simbólicos, ¿no? Tal vez Truffaut, como digo, en su ambición que es totalmente noble y totalmente legítima, digo, ¿no? Pues no estoy atentando, no estoy criticando ni queriendo atacar a Truffaut, pero tal vez en esa intención primordial de Truffaut de querer representar lo que realmente le pasó a él en la vida, ¿no? De querer proyectar vivencias personales, tal vez no se da cuenta de que estaba contando una realidad que estaba ocurriendo a la vuelta de la esquina, digo, con la que convivimos y coexistimos a diario, ¿no? O tal vez eso se incluye en su película, como digo, de manera sintomática. Claramente está, ese énfasis de mostrar la marginalidad, los posibles modos de vida y modos de supervivencia de un niño en la calle, ¿no? Eh, está en la película, está de un sentido sintomático, pero no era lo que primero quiso plasmar el director. Fernando dice, a mí me suena que hay cierta intencionalidad de Truffaut de reflejar esa situación social más general, más que nada por la impresión de lo bien cuidada que está la narrativa hasta el final y las diferentes escenas también. Sí, sin dudas, retomando un poco esto que decía en algún momento con respecto a lo narrativo estructural, ya que esta película de alguna manera funciona como excepción, ¿no? De todas las que capaz vamos a ver en los próximos encuentros. Es cierto que esta es la más cuidada, ¿no? Como dice acá la palabra que usa Fernando, en términos narrativos, en términos estructurales. Digo, hay una curva dramática, podríamos trazar una curva dramática si nos lo proponemos, ¿no? Como digo, ya decíamos a un principio que hay un personaje fuertemente motivado, que hay un objeto de deseo que parece alegórico y simbólico, que es esa idea de mar, que podríamos concebir en una cierta idea de libertad, ¿no? Digamos, están esas cosas bien cuidadas y bien esclarecidas, tal vez desde el punto de vista narrativo. Pero bueno, siempre está bueno igual detenernos en estos aspectos de poder identificar que en este caso, lo que le ocurre a este personaje es lo que le ocurre a miles y que de alguna manera eso está inscrito en la película, en la idea de ciudad, en la idea de París como si fuera un actante dramático más, ¿no? Un personaje más, como si fuera otro actante dramático. Perdonen que se me había trabado acá, estoy con dos dispositivos, así con el celu y dos computadoras y a veces se me traba alguna, entonces por eso me desconcentro un poco. Voy a leer una frase que, esto lo decía Truffaut en una misma entrevista que le hicieron hace unos años digo, luego de la película. Él decía, en septiembre de 1958 puse un anuncio en el periódico François con el fin de encontrar un chaval, está traducido en español, de España, un chaval de 13 años que representara al héroe de los 400 golpes. Se presentaron unos 60 niños y les hice pruebas en 16 milímetros a todos. Me limité a hacerles preguntas sencillas con la intención de encontrar un parecido más moral que físico con el niño que yo creía haber sido. Bueno, esto es interesante también, digo, este detenimiento en lo que dice el director en la cuestión de lo moral, del parecido, ¿no? O de la semejanza moral que lo relacionara a él con los chicos los posibles chicos que habían acudido a esta suerte de casting, ¿no? Eh, lo moral es algo que está para mí permanentemente en la película enfatizado, ya un poco lo decíamos, ¿no? Pero tiene que ver con esto de que, bueno, en la crítica social, en la crítica institucional, carcelaria, inclusive de las funcionalidades dentro de la institución familiar, ¿no? De manera más simbólica, todo eso está inscrito en la película de manera más o menos implícita, de manera más o menos explícita, y también está la cuestión de lo moral, ahí necesariamente, de esos códigos morales a los que Antoine Donnel se tiene que atener para que la sociedad lo vea como un chico sano, ¿no? Sano no en términos biológicos, sino en términos sociológicos, ¿no? Para el docente, un alumno sano, un alumno que respete esos códigos y esas
limitaciones y esas restricciones morales, ¿no?, propias de la vida en convivencia, tiene que poder ser castigado, ¿no? Queda esperando ese maestro el castigo intrafamiliar, el castigo físico por parte de los padres, ¿no?, para que ese chico aprenda. Digo, esa inscripción moral que está muy latente en la película, que es algo muy pronto de las instituciones, muy propio, digo, de las instituciones educativas a las que claramente está queriendo denunciar, cuestionar y criticar Truffaut, tiene que ver con lo moral, tiene que ver con códigos morales a los que de alguna manera nos inscribimos y que muchos son reprobables, dignos de ser repensados, cuestionados por lo menos, y otros, bueno, tienen que estar para que se pueda vivir más o menos armónicamente, ¿no? Son como convenciones sociales que tienen que estar. Pero claramente una de las lecturas que podríamos hacer en términos así más generales y de manera implícita de la película es que Truffaut está queriendo criticar estos códigos morales, está queriendo criticarlos y de alguna manera está inaugurando una corriente estilística cinematográfica que va a criticar esos códigos morales del cine en sí mismo, de los modos de representación, de hacer cine, de los modos de hacer cine en sí mismos, ¿no? Recordemos que cuando decimos estilo, cuando decimos modos estilísticos o decimos estilo de autor o estilo de época, estamos refiriendo estrictamente a modos de hacer, ¿no? A modos de operar que hacen más o menos distinguible, ¿no?, destacable y reconocible a una película o a una corriente de época o a una manifestación artística o a alguna figura autoral cualquiera sea. Entonces, por eso es muy importante la noción de estilo para entender que en este posible cuestionamiento que hace Truffaut de ciertos códigos morales, que tiene que ver con la infancia, con lo educativo, con la institución familiar, con la docencia, con el conductismo, ¿no?, desde la docencia, etcétera, etcétera, también se vuelven crítica de códigos morales de estilo, de lo que era el cine hasta el momento. Eso tal vez también se da desde un plano sintomático, porque recordemos que estamos haciendo referencia a la primera película o a lo que la crítica y la teoría sobre cine posteriormente reconoció como la primera película inaugural, ¿no?, introductoria, podríamos decir, de este movimiento estilístico que fue la Nouvelle Vague. Por lo tanto, es algo que Truffaut tal vez no podía prever, si bien ya venían nucleándose todas estas ideas en los Cahiers du Cinéma, ¿no?, liderados por la mente, digamos, creadora que era Bazin. Pero de alguna manera, tal vez Truffaut no podía prever todo lo que iba a generar como punto de partida, como primer empujón, podríamos decir, como primer impulso, su película, ¿no?, su ópera prima. Entonces, ahí hay una doble lectura, creo yo, de la cuestión de los códigos morales, de la cuestión de la moral, que está muy clara en lo que le sucede a Antoine Donnel, pero también está muy claro en lo que significó los 400 golpes en tanto película representativa, perdón, de la Nouvelle Vague, ¿no?, y de desmoronamiento y de derrumbe de esos modelos paradigmáticos de producción y de representación. Rami dice, acá está introduce acá la referencia a las películas posteriores. Sí, sabemos que es un personaje del que, bueno, luego se vale Truffaut para seguir explorando, para seguir profundizando con Jean-Pierre Laut, con el mismo actor además, así que eso es súper importante. Películas como Besos robados, Domicilio conyugal. Y está antes un cortometraje, ¿no?, que creo que es el primero que sacó, la primera continuación o la primera secuela, podríamos decir, que ahora no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero incluía el nombre del personaje en el título, Antoine, y el nombre de la chica. ¿Alguien lo sabe? Capaz que alguien la vio el cortometraje y lo puede decir. No me acuerdo el título. Gran actor, Jean-Pierre Laud, totalmente, como dice Fernando. Em, Creo que Truffaut utilizó a Laud cronológicamente según avanzaba la edad, sí, totalmente. El actor siempre era el mismo, así que eso está genial también, me parece. Y ahí seguramente, más allá de que no nos cabe duda de que el director, porque esto pasa con cualquier película personal y propia, además de una teoría de autor que se inauguraba con esta corriente, no nos quedan dudas de que Truffaut siguió incluyendo seguramente referencias autobiográficas, ¿no?, propias de sus experiencias de vida, pero
suponemos que se desvió un poco más al contar estas historias como Besos Robados y Domicilio Conyugal, que no sé si las vieron, pero son buenísimas y muy recomendables todas. El mismo personaje, Antoine Donnell, interpretado también por el mismo actor. Antoine y Colette, gracias Natalia. Sí, esa es el cortometraje, digamos, que funciona como primera eh, secuela, podríamos decir, de los 400 golpes, ¿no? Bueno, pasando a esta cuestión de concepto y recorte, no podemos dejar de hacer por lo menos una primera mención a la cuestión del punto de vista, ¿no? A ese énfasis, como digo, dramático, narrativo y estético en relación a la puesta en escena audiovisual que hace Truffaut en el personaje de Antoine Donnell, ¿no? Esto es primordial porque fíjense que prácticamente no hay, salvo en algunos momentos muy puntuales, no hay mayores explicaciones ni momentos tal vez de esclarecimiento narrativo o descriptivo a partir del punto de vista de sus padres o de alguna otra subtrama, como la que mencionábamos hace un ratito que ponía en el chat, la de René, ¿no? Los conflictos que también se sugieren que tiene en su entorno doméstico, ¿no? Se sugiere que esta idea de que proviene de una familia heredera de una gran fortuna, pero caída en desgracia, el pasado militar del padre, ¿no? Con el regalo del caballo ahí, que tiene como una presencia simbólica muy grande en esas escenas donde están en la casa de René, ¿no? El abandono de sus padres en general. Digamos, hay un montón de subtramas, hay un montón de tramas secundarias que pasan por detrás de la principal, ¿no? Pero que se sugieren o se implicitan a través de sutilezas narrativas, eh, pero que de alguna manera Truffaut nos deja para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones, porque casi prácticamente todo pasa por el filtro personal, por decirlo de algún modo, ¿no? Del propio Antoine, ¿no? Del propio Antoine Donnell. Desconocemos mayormente qué es lo que realmente sucede, por ejemplo, con el amante, ¿no? Con el aparente amante de la madre, que lo vemos en un instante, en una sola escena. ¿Cuáles son tal vez los motivos originarios de esas tensiones conyugales, de esos conflictos conyugales que hay, matrimoniales que hay entre los padres, aunque claramente podemos llegar a pensar en algo, cualquier cosa propia del paso del tiempo, ¿no? Pero llevan realmente a un punto culmine, a un punto insostenible. Lo vemos muy bien en la escena donde Antoine Donnell escucha en off, ¿no? La discusión, la enervada discusión de sus padres. Entonces, todas esas énfasis y acentos, podríamos decirlo, eh, reforzados de la puesta en escena, desde lo estético, desde los recursos formales, planos cerrados, planos primerísimos, primer planos en las expresiones y en los gestos de cómo reacciona ante esas situaciones Antoine, tienen que ver con un énfasis en el punto de vista de él, ¿no? En esta decisión, digamos, de formal por parte de Truffaut, demostrarnos de que casi absolutamente todo lo que veamos y escuchemos va a pasar por ese filtro personal, inmanente, inherente a su propia visión y a su propia eh, concepción del mundo, ¿no? A su propia concepción del mundo, podríamos decir de una manera más general. Y nosotros, como espectadores críticos, tenemos como una suerte de gran invitación simbólica por parte de Truffaut para reconstruir todas aquellas, tal vez, subtramas, elementos, informaciones, sugerencias, que, bueno, que nos plantea, que están también ahí depositados en la película, pero que no son tan importantes como todo lo que, como cómo repercute en sí mismo todo eso desde el punto de vista de Antoine, ¿no? Realmente nos deja con la duda en muchos aspectos, en qué sucedió finalmente con sus padres, cómo terminó ese vínculo afectivo que parecía insostenible, qué ocurrió realmente con René, qué repercusiones tuvo el abandono de Antoine del colegio, tal vez. Pero esta cuestión del punto de vista a mí me parece que es válido detenernos porque es algo que tiene que estar, tenemos que poder identificar en cada película prácticamente dónde está puesta esa centralización de la acción, dónde está puesto ese foco, quién es el personaje focal de una película, y tiene que ver con rasgos, se evidencia, digo, este punto de vista a partir de rasgos estrictamente formales y estéticos, ¿no? A partir de la cámara. Creo yo que esa escena donde él escucha esta discusión en off de sus padres, ¿no? Él tratando de dormir, creo que es esencial para terminar de entender esto. La cuestión del punto de vista, en términos también como nociológicos y conceptuales, ¿no? También se ve, como dice Rami acá, la cuestión del plano final, ¿no? Ese plano secuencia final que termina
como está acá en la placa, ¿no? Esa captura con Antoine mirando a cámara de una manera interpelando, ¿sí? ¿Por qué no? Al espectador o a la cámara en sí misma o al dispositivo del cine en sí mismo. Acá también está la cuestión del punto de vista, a modo de cierre, casi podríamos decir, ¿no? A modo de síntesis. Funciona como una suerte de revelación final, de alguna manera, ¿no? De decir, bueno, esta es mi mirada, este es mi modo de comprender el mundo, estos son los acontecimientos, como los que nombramos antes, la ciudad, la miseria, la pobreza, la desigualdad, todas esas adversidades vistas desde mi filtro personal, desde el filtro personal del propio Antoine, que a la vez es un alter ego y una representación de lo que fueron todas esas circunstancias para el propio Truffaut. Y en esta mirada final, además de una interpretación dramática y emotiva, digo, funciona como un golpe de efecto dramático este final, sin dudas, también hay una suerte de pasarle la pelota al espectador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Procurar o pretender por parte de Truffaut que el espectador también pueda hacerse estas preguntas, ¿no? También pueda sentarse a pensar cómo ve todo este tipo de cosas, cómo ve la ciudad, ¿no? En nuestro caso tal vez no París puntualmente, no sé de qué ciudad son acá la mayoría, pero bueno, también proponerse tal vez repensar y revisar nuestro propio posicionamiento, nuestro propio lugar dentro de esta gran estructura social, funcionalista, que un poco quiere mostrar Truffaut desde la perspectiva de Antoine, ¿no? Realmente es una mirada inquisitiva en ese sentido, ¿no? Este punto de vista final, podríamos decir, ¿no? Esta mirada final de Antoine. Es una mirada penetrante que nos sentencia, que nos busca a nosotros como espectadores y nos propone este tipo de preguntas. No seremos nosotros los espectadores los que tenemos que librarnos, ¿no? De las restricciones de estos códigos morales en los que tanto venimos haciendo énfasis, que nos dominan, que nos estructuran, que nos dicen dónde tenemos que acomodarnos, dónde tenemos que cuajar, dónde tenemos que encuadrarnos, ¿no? Nosotros no tendremos que repensar a un sentido prácticamente existencial estas cosas, ¿no? En términos morales, en términos éticos. Digo, hay una suerte de invitación en ese sentido, creo yo. Por eso esa mirada final, está buenísimo que lo marque acá Rami en el chat. Esa mirada final creo que es desafiante en ese sentido, ¿no? Creo que es provocadora y desafiante en ese sentido. E insisto con esta idea de repensar el punto de vista desde lo formal, ¿sí? Desde lo estético. Si ahí no está esa pausa, que tal vez suena un poco burda, ¿no? Viéndolo hoy en día, ahí hay como una especie de zoom in que se hace al rostro del personaje, hay una especie de pausa ahí, se detiene la secuencialización de la acción, queda el personaje ahí congelado como una fotografía. Y si bien ese recurso puede resultar un poco burdo, realmente es muy significativo, creo yo, en términos formales y tiene que ver con determinar, reforzar, ¿no? Fortalecer esta cuestión del punto de vista en Antoine Doinel. Así que sí, creo que es importantísimo eso. Bueno, acá había como una suerte de reflexión un poco a partir de esto, ¿no? Como queriendo hacer una suerte de primera síntesis o de primera conclusión. Todo lo que le sucede de alguna manera a nuestro personaje protagónico, que más allá de los actos y comportamientos tal vez inmorales o cuestionables que lleva a cabo, no podemos negar que se trata de un personaje fuertemente empático, entrañable, ¿no? Y no solo por ser un niño, sino por cómo se trabaja desde la narrativa y desde la puesta en escena, desde el punto de vista. Digo, el hecho de que por durante más de una hora y media de película la cámara esté insistiendo en seguir las acciones que lleva a cabo este personaje, por más de que sean actos inmorales, necesariamente va a generar un vínculo con el espectador si es realmente entretenido lo que le va sucediendo al personaje, ¿no? Atractivo. Entonces, de alguna manera, vamos a terminar empatizando con Antoine Doinel, por más de que no responda tal vez a esos arquetipos, ¿no? Aquellas características más paradigmáticas y más convencionales de lo que es un héroe, ¿no? En términos narrativos, en términos cinematográficos. Claramente no es un héroe en ese sentido, Antoine Doinel, y no solo por ser un chico, no solo por ser un niño. Pero bueno, la cuestión del punto de vista entonces es muy importante, tiene que ver lógicamente con esta
definición de recorte y concepto. Y bueno, podríamos decir que todo lo que le ocurre a Antoine Donnell se deja llevar por esta contradicción que ya un poco anticipaba en algún momento, ¿no? Esto de hablar de la contradicción de la vida misma, de la juventud y de la infancia, porque tiene que ver con la libertad de expresión, con el mundo del juego, con lo lúdico, con la libertad creativa, ¿no? Soñadora, ¿no? De poder tener esas utopías, poder proponerse tener esos sueños, son cosas muy propias de la juventud y de la infancia, pero a la vez de estas series de restricciones o de normas implícitamente acordadas, socialmente acordadas y preestablecidas de cómo nos tenemos que comportar, ¿no? De cómo se tiene que comportar un niño en esta sociedad, en este marco social, en este marco sociohistórico, a este espacio de juego y de prueba y error que se ve enfrentado, ¿no? Contrapuesto a la existencia del castigo y la recompensa, por ejemplo, en el ámbito escolar y también en el ámbito intrafamiliar, ¿no? El propio conductismo en la escuela. Para que un niño aprenda, este discurso de que para que un niño aprenda, tiene que poder ser castigado de manera efectiva. Y ese castigo efectivo tiene que, entre otras cosas, cumplir con un castigo físico, ¿no? O sea, hay que golpearlo a ese chico para que aprenda. Hay una escena muy puntual donde uno de los directivos le dice al padre, creo que es el oficial, ¿no? Uno de los oficiales de policía, cuando lo detienen a Antoine, le dice al padre, no está mal volver a esos castigos tradicionales, viejos, ¿no? De pegarle a los hijos. Y el padre ahí lo que le responde es que ellos nunca lo han castigado de esa manera, nunca le han tocado un pelo a su hijo, lo cual es una actitud hipócrita por parte del padre, porque ya lo habíamos visto a unas pocas escenas antes, golpearlo y castigarlo físicamente en medio de toda la clase, ¿no? ¿Recuerdan esa escena en el colegio cuando descubren que Antoine dijo esta mentira fatal de que su madre había muerto? Digo, fíjense entonces en qué sentido podemos pensar en qué nivel, digo, de profundidad podemos pensar en cómo se critican estos códigos morales que estaban preimpuestos de manera implícita en la sociedad, ¿no? Y que incluso cuando los padres parecen ser más permisivos, más desinteresados de lo que hace su propio hijo, a la vez se ven trastocados, ¿no? Y condicionados por este riguroso conductismo que tiene que ver con el castigo y recompensa, al que tienen que de alguna manera funcionar para que su hijo sea aceptado, ¿no? Los padres en el momento final están realmente desesperados porque no saben cómo lograr que su hijo se comporte, cómo lograr que sea básicamente socialmente aceptado, ¿no? En principio por la institución educativa, en principio por el colegio. Ellos dicen, ya probamos con todo, probamos siendo restrictivos, probamos siendo más estrictos y rigurosos y también probamos siendo más permisivos y desinteresados y ofreciéndole y permitiéndole mayores libertades, ¿no? Y de ninguna manera funciona, ¿no? De alguna manera reniegan los padres de Antoine al final, como si fuera una especie de fórmula, ¿no? Inscripta, instituida simbólicamente, de manera convencional, el hecho de criar a un hijo, ¿no? Y realmente hay una crítica, creo yo, tal vez en un sentido, de nuevo, más implícito y o sintomático por parte de Truffaut, de entender a la crianza de un niño, ¿no? A partir de códigos morales, como si fuera una moral, una única fórmula moral, una única manera, ¿no? De criar a un chico como si fuera, nada, como si fuera un producto más de la industria, ¿no? En un sentido casi, es un poco fuerte decirlo, pero como si fuera una especie de producto social análogo a cualquier producto de mercado, ¿no? Claramente hay una lectura en ese sentido, por más de que sea más implícita, más subyacente. Entonces, bueno, por eso esta suerte de primera síntesis, ¿no? Esas normas inviolables de convivencia y de comportamiento preconfiguradas y aceptadas como convención social. Por eso este énfasis en la cuestión de lo moral. Recordemos un pequeño paréntesis acá que creo que vale la pena, o por lo menos es lo que a mí me interesaba también transmitir, por eso insistí tanto con la cuestión de los códigos morales. Recordemos que en un sentido estricto, la moral no es lo mismo que la ética, ¿no? Que son dos términos que se confunden mucho, que inclusive yo también los nombro así como si fueran lo mismo, como si fueran sinónimos, pero que en un sentido estricto lo moral tiene que ver con estas convenciones sociales, con estos códigos,
¿no? En principios simbólicos que se generan de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, ¿no? En un marco sociocultural, ¿no? Y sociohistórico determinado para poder, entre otras cosas, vivir en convivencia, ¿no? Convivir, mejor dicho, con otras personas de manera más o menos armoniosa. Eso es un código moral. Ahora bien, lo ético tiene que ver con poder reflexionar en torno a la moral, ¿no? Con poder cuestionar precisamente y con poder hacer entrar en crisis ciertos planteamientos y ciertas restricciones y establecimientos morales. Y esto es importante porque se piensan como sinónimos, pero en realidad, al fin y al cabo, son más antónimos, funcionan más como una especie de, no sé si de antonimia, pero sí de contradicción estos dos términos, ¿no? Y yo creo que esto está en el trasfondo de la película también. Creo que lo que propone tanto Truffaut en Los 400 golpes como un sinfín de películas, sino la gran mayoría de las películas, es una reflexión ética de los códigos morales que están implícitos en cualquier tema social que toque una película, ¿no? O por lo menos las películas de la Nouvelle Vague siempre lo vamos a poder encontrar. Acá, como decía en un principio, no estamos hablando solo de la infancia y de las instituciones educativas y de los modos de crianza intrafamiliar doméstica, sino que toda esa reflexión ética se eleva a los modos de representación cinematográfica de la época en Francia, ¿no? Y, por lo tanto, de los 400 golpes como obra inaugural de todo lo que implicó esta corriente estilística de la Nouvelle Vague, ¿no? Entonces, inevitablemente, digo, indefectiblemente, inexorablemente, hay una reflexión ética. Y esa reflexión ética de ninguna manera significa atenerse a códigos morales preimpuestos, ¿no? Y preexistentes, sino todo lo contrario, torcer, distorsionar y generar un quiebre, un cambio de sentido de esos códigos morales preimpuestos y preexistentes. Ahí está la diferencia entre ética y moral, que a mí me parece súper importante. Obviamente hay otros, hay un montón de autores y tal vez de cineastas y tal vez el propio Truffaut no lo pensaba en este sentido, pero a mí me parece que está y que por lo menos se admite y es pertinente esta reflexión en términos de códigos morales y reflexión ética. Entenderlas como dos procesos distintos, pero que, bueno, entran en juego cuando queremos analizar una obra artística, ¿no? Y eso, que la ética no es sinónimo de moral, sino que implica interrogar, cuestionar, ¿no? Y denunciar códigos morales preimpuestos. No sé si se entendió eso que dije ahí al final o si tal vez tiene alguna acotación, comentario o crítica al respecto, porque tal vez no están de acuerdo. Bueno, me interesaba hacer una mención a Bacén, que hasta ahora no lo habían nombrado. Como les digo, o sea, mi intención con estos encuentros es poder enfocarme en la película en sí misma, haciendo también menciones al trasfondo, al contexto de época y demás, pero no estamos planteando un recorrido historiográfico, ¿no? De quién fue cada uno de los autores, cuáles fueron las principales teorías de la época y demás, porque eso sería expandirnos demasiado y nos queda poco tiempo para hablar de la película en sí. Pero bueno, obviamente algo teníamos que hablar de Bacén, que es de alguna manera el mentor, ¿no? De este grupo, de este colectivo, podríamos decir, de cineastas, ¿no? Que creaban a partir de la serie de publicaciones de Cahiers du Cinéma, una revista de reflexión crítica y analítica que tuvo realmente mucho éxito, si bien empezó de manera independiente, durante los años 50 y creo yo que hasta los años, fines de los años 60. Y es importante nombrar a Bacine también porque, esto lo dijo el propio Truffaut, esta película, Los 400 golpes, la película inaugural de la Nouvelle Vague, fue hecha en homenaje de alguna manera, y como esto lo dice en la propia película, creo que en los créditos iniciales, para Bacén, que fallece el mismo día en el que empieza el rodaje de esta película, ¿no? Es súper interesante pensar cómo el principal mentor, decía recién, o impulsor creativo e ideológico de esta corriente revolucionaria que llegó a ser la Nouvelle Vague, es interesante y llamativo y triste pensar cómo no pudo ver ninguna de las obras cinematográficas
que se dieron lugar a partir de estas ideas que empezaban a cosecharse y a entrar en tensión desde las páginas de Cahiers du Cinema. Bacén no pudo ver ninguna de las películas y fallece uno de los primeros días, dice así, en el que se empieza el rodaje de esta propia película. Así que bueno, es interesante también nombrarlo Bacín por eso mismo, ¿no? Recordar y una vez más repetir que lo que proponía, lo que se proponía desde las reflexiones escritas, ¿no? y cinematográficas, desde estas páginas de los Cahiers du Cinema, era precisamente atentar o por lo menos cuestionar y hacer y contraatacar, podríamos decir de alguna manera, esos modelos y esos paradigmas de representación que parecían tan simbólicamente instituidos, ¿no? en el inconsciente colectivo. Y por eso es importante nombrar este texto que publica Truffaut en el año 53, ¿no? Titulado Una cierta tendencia del cine francés, en la que mostraba su desacuerdo a la hora de adaptar. Esta es una de las principales argumentos que tomaba, creo yo que no es el principal, pero bueno, sin dudas es uno de los fundamentales y de los troncales, esta idea de cómo en la adaptación de obras literarias, ¿no? al cine se llevaban a cabo procesos poco creativos, poco imaginativos, que de alguna manera podríamos decir que el cine no se estaba valiendo del cine, no se estaba valiendo de ese cambio de lenguaje, no se estaba valiendo de una transposición de los sentidos literarios que provienen de otra manifestación artística a los sentidos plena y estrictamente cinematográficos, ¿no? que son exclusivos y singulares y propios del cine. Las imágenes y los sonidos, lo que se puede crear y lograr con imágenes y sonidos. De alguna manera, la crítica implícita y subterránea de Truffaut, porque creo que no lo decía estrictamente, yo no leí completa esta publicación, decía que, bueno, que el cine se quedaba un poco a medio camino en este tipo de películas, porque por su temor a desarraigarse por completo de esa obra fuente literaria. Y esto es importante porque, digamos, si se va a contar una historia en términos de imágenes y sonidos, en términos de procedimientos formales, estéticos y éticos propios del cine, no tiene por qué quedarse, temerle, digamos, al respeto y a la fidelidad de esa obra fuente, ¿no? O no puede temer traicionar esa obra fuente. Tiene que poder arriesgarse en ese sentido y valerse del cambio de lenguaje, valerse de los procedimientos de cambio de lenguaje. Y esta es una de las principales líneas críticas, ¿no? y posicionamientos críticos que planteaba Truffaut en este texto, que obviamente supuso un cambio radical, ¿no? en la línea editorial del medio. Digamos, los textos de Truffaut empezaron a destacar muchos más que los de otros autores que también escribían en Cahiers du Cinema, y obviamente se ganó la enemistad, ¿no? y el desacuerdo y el enojo de muchos directores consagrados de la época, ¿no? de otro tipo de cine al que él se refería como cinema de qualité, ¿no? Cine de calidad, cine tradicional, cine clasicista, ¿no? Clásico, por decirlo de manera más simple y referencial. Bueno, interesante entonces pensar este texto, esta publicación de Truffaut, como un punto de partida ideológico, ¿no? de lo que luego van a ser sus películas y de lo que luego va a ser toda la Nouvelle Vague, ¿no? Porque por más de que este texto lo escribió Truffaut, porque también en Cahiers du Cinema, si bien era un colectivo de artistas y de críticos, escritores, también todos los textos tenían ese matiz personal, esa marca de autor, esa marca autoral que luego va a ser trasladada y transpuesta a las propias películas, ¿no? En ese sentido, había siempre una marca muy característica de cada figura autoral en la revista, que luego va a pasar también en las películas, por eso se lo va a llamar, entre otras cosas, cine de autor, ¿no? Entonces eso, es interesante pensar que parte de Truffaut. Después, muchas películas van a responder a lo mismo, lógicamente, y hay que entender, creo yo, es necesario entender a Cahiers du Cinema como un conjunto, ¿sí? como un colectivo, pero tampoco podemos negar de que cada una de estas figuras autorales ya iban encontrando su propio matiz personal, su propio filtro personal, podríamos decir, como decíamos antes de Antoine, ¿no? Su propia manera de comprender al mundo, su propia concepción del mundo y del arte, ¿no? Por más, insisto, de que respondieran a un colectivo de artistas, como era la revista de análisis crítico Cahiers du Cinema.
Esta primera conclusión ya lo habíamos dicho un poco antes. No sé si el título de la placa es el más adecuado, esta primera conclusión, pero bueno, sí es interesante pensar en que es mucho, realmente el principal tema de discusión de estas revistas, ¿no? De los escritos, de los números de las ediciones de estas revistas, ¿no? Partir de las referencias, de los homenajes, de las alusiones y de las reminiscencias a películas clásicas que podríamos decir que fueron también exitosas, como la de grandes directores como Hitchcock, como Alfred Hitchcock, como John Ford, entre otros muy célebres de la época, muy reconocidos de la época, la mayoría norteamericanos, pero que prácticamente en lo que van a ser las películas y las expresiones cinematográficas de estos escritores, de estos incipientes cineastas que escribían desde las páginas de los Cahiers du Cinéma, luego van a quebrantar de una manera o van a hacer entrar en tensión, como decía, en términos éticos, en términos de relectura de esos códigos morales, en sus películas. Van a quebrantar esas reglas, las van a romper o las van a, por lo menos, permitirse interrogarlas, ¿no? Cuestionarlas. No van a desatender a esa inspiración, porque ciertamente hay una inspiración en términos narrativos y formales con esas películas del clásico Hollywood, pero sí van a, de alguna manera, a contraponerse y a responder con estas nuevas formas renovadas desde el lenguaje del cine, ¿no? Ya hablábamos un poco, uno de los condicionantes, de los factores condicionantes, era externo y tenía que ver con que había poco financiamiento, había pocos recursos, había poco presupuesto. Eso es un factor externo, pero ese factor externo generaba, impulsaba que los directores fueran más inventivos, una mayor labor creativa, un mayor proceso, digamos, de producción, de proyección, de cómo iba a quedar eso en términos plásticos, en términos visuales, en términos sonoros. ¿No? Entonces, esos factores externos de alguna manera condicionaban a la obra, pero también hacían que los directores pudieran ser más creativos y pudieran romper con estas normas que se suponían instauradas y que se suponían inquebrantables, ¿no? De estos modos de narrar propios del cine. Entonces, eso es interesante, ¿no? Sus principales influencias e injerencias, que eran extranjeras, la mayoría de Norteamérica, también van a ser puestas en tensión en las propias películas. ¿No? Más allá de que los 400 golpes sea bastante narrativa, realmente se diferencia y se distancia bastante de los grandes relatos clásicos hollywoodenses que eran lo celebrado, ¿no? Y lo bienvenido en la época, lo aplaudido en esa época, en los años 50. Bueno, acá había notado algunos rasgos más, ¿no? Muy característicos de lo que era la Nouvelle Vague francesa, el hecho de que, bueno, como no tenían trípode, porque realmente estaban con cámaras muy pesadas, eran grandes rollos de fílmico, realmente tenían que darle mayor, se veían obligados de una manera a darle mayor dinamismo a las películas usando cámara en mano, recurriendo a estos recursos más improvisados, pero que en realidad se volvieron, si bien al principio eran puntos de partida, como digo, condicionados por factores externos, se volvieron impulsos ideológicos, ¿no? Se volvieron motivaciones ideológicas por parte de los cineastas. Encontraron de alguna manera su argumentación y su justificación en estos nuevos modos de representar esas primeras incomodidades o imprevistos desde lo técnico porque había falta, escasez de recursos, ¿no? Escasez de presupuesto. Muy bien. Avanzamos para ir llegando al final. No sé si hay algún comentario. Bueno, ¿qué es esto de la idea de verdad? Perdón, no sé qué hora es. No sé si tiene unos minutos más para quedarse después de las 9 porque no me di cuenta de que ya faltaba tan poquito, pero bueno, ya vamos cerrando igual. ¿Qué es esto de una idea de verdad? Entonces, un poco ya lo había comentado antes, había hecho como una especie de anticipación a esta idea de verdad personal, de verdad humana que se buscaba transmitir con estas películas y que creo yo que está en los 400 golpes al coincidir con esta teoría de cine de autor, ¿no? Tiene que ver con este arraigo,
¿no? Sin dudas, a la cuestión de la visión del mundo por parte del director, ¿no? Por parte de las experiencias vitales propias del director. Se decía que esta corriente autoral tenía que mantener la perspectiva del director, reflejar el punto de vista personal del mundo que tenían los directores, en este caso Truffaut, y sus experiencias personales a través del cine. Sabemos muy bien que Los 400 golpes, como decíamos, tiene reminiscencias autobiográficas a la propia vida, a las propias circunstancias de la vida, de la infancia de Truffaut, pero también era como una especie de condición, de pauta formal implícita que se empezó a expandir a otras películas que respondían a esta teoría de autor, como directores como Godard, que vamos a ver la semana que viene. Digo, todas tenían que ver con algún tipo de involucramiento de la figura del director en esa película. De alguna manera eran semi-autobiográficas todas las películas que respondían a esta lógica de cine de autor, ¿no? Es interesante, creo yo, esta idea de verdad como transmisión de una concepción, como dice acá la placa, ¿no? De una concepción personal arraigada a esta percepción subjetiva del mundo y de la vida, porque está haciendo referencia a una verdad propia, a una verdad personal, a una verdad subjetiva, que eso va en contra, o de alguna manera busca contraponerse, a esta otra noción que es la noción de verosimilitud desde el cine. Lo verosímil, ¿no? Lo que nosotros como espectadores vemos en una película y reconocemos como verosímil, como creíble, como realista, como real, ¿no? Que es muy opuesto a la idea de verdad que va a plantear la Nouvelle Vague. Tal vez no está tan fuerte en películas como Los 400 golpes, pero sí en la Nouvelle Vague en general, ¿no? Esto de que lo que se veía en imágenes y sonidos podía no ser perfectamente verosímil o creíble o concebible y posible de ser relacionado con sucesos propios de nuestra vida, ¿no? Por parte del espectador, pero sí debía ser verdadero desde la perspectiva del director. Debía responder a esta connotación de verdad subjetiva, ¿no? De verdad personal. Lo verosímil en el cine tenía que ver más con la construcción de relatos clásicos, del clasicismo y no del modernismo que de alguna manera venían a imponer este tipo de películas que mostraban la realidad, que mostraban la ciudad de otra manera, una manera más cruda, más sucia, más directa y más transparente, no más cristalina. Lo verosímil tiene que ver con que nosotros podamos empatizar con una figura de personaje que sea heroica, ¿no? Y que podamos desear su éxito de alguna manera y que todo lo que le ocurriera a ese personaje logre un fin exitoso y efectivo, digamos. Lo verosímil tiene que ver con que no importa si es fantasía lo que se plantea en términos cinematográficos, no importa si hay dragones escupiendo fuego, de alguna manera todo lo que sucede ahí es lógico y es coherente en esas normas dentro de los códigos y de las reglas que está planteando en términos narrativos esa película. Eso es lo verosímil en términos de construcción narrativa cinematográfica. Ahora bien, esta idea de verdad formal, es muy importante lo formal, lo estético, en las películas de la Nouvelle Vague, tiene que ver con algo totalmente distinto, con poder ofrecer una versión del mundo, un filtro personal, ¿no? Subjetivo del mundo, que sea verdadero y que sea coherente con la mirada de ese director, con la mirada de ese autor, de esa figura autoral, y no de ese verosímil que es global, que es universal, que puede entender cualquier espectador, cualquier audiencia, cualquier público, cualquier individuo en cualquier parte del mundo, ¿no? Y acá está la diferencia crucial entre estos dos términos, que son contradictorios sin dudas, porque nosotros desde hoy, digamos, desde la actualidad, podríamos entender a la idea de verdad, ¿no? La idea de verdad en términos de que la idea de verdad en términos absolutos no existe, ¿no? Existe una verdad para la ciencia, ¿no? Que mide el mundo, que comprueba el mundo, el positivismo, digamos, la lógica racional propia de la ciencia. Hay una verdad divina, ¿no? Hay una verdad religiosa, sin dudas, para los creyentes, y el cine en sí es un objeto contemporáneo que se opone a toda esa construcción neutral u objetiva de verdad, en cierto sentido, ¿no? El cine, en tanto realidad narrada, representada, va a ofrecer siempre una porción de realidad, una porción subjetiva, fragmentada, un recorte de realidad. Por lo tanto, no puede ser verdad en ese sentido absoluto, en ese sentido puro, ¿no? Y supremo de verdad. Y en este caso, así como esta historia pasa por el filtro focal, como decíamos, del punto de vista de Antoine Doinel, también pasa previamente por una lectura, por un filtro personal de Truffaut, en tanto figura autoral, la teoría de autor. Por lo tanto,
el primer punto que podríamos aclarar es que la verdad como tal no existe, por lo menos en el cine y en las películas. Lo que sí existe, lo que sí prevalece, y a eso va esta idea de reivindicación de esta verdad de la Nouvelle Vague, es a una verdad formal, ¿sí? A una verdad del cine como discurso artístico según cada figura autoral, condicionada al punto de vista y al modo de comprender el mundo de cada figura autoral. Y esto atenta contra la idea de verosimilitud en el cine, que habitualmente está vinculada a una idea de verdad absoluta. Esto que decía recién, a una imposición formal, a una suerte de imposición formal que tiene que ser respetada globalmente, universalmente, para que el espectador común desde cualquier parte del mundo pueda entender que eso es creíble, ¿no? Que eso es verosímil, que eso es real. Esto no le interesaba a la Nouvelle Vague, esto no le interesaba a Truffaut, ¿sí? Por más de que claramente haya cuestiones narrativas, ¿no? Cuestiones ficcionales propias, verosímiles, ¿no? Que podríamos reconocer como verosímiles. Pero eso no era una prioridad para Truffaut, sin dudas. Eh, Hay construcción de verosímil, pero no estaba en sus prioridades, como tampoco va a estar de manera mucho más clara y evidente en otras películas propias de la corriente estilística de la Nouvelle Vague. Su prioridad era trasladar una idea de verdad personal a la pantalla. Y por eso esto es tan importante poder entenderlo, ¿no? Sobre todo desde hoy en día que vivimos todo el tiempo en una especie de vorágine hipermediática con las nuevas tecnologías, reforzado hoy en día con el contexto de pandemia mundial, de redes, ¿no? De virtualidad, de flujo virtual, y es inevitable que nos damos cuenta de que vivimos una especie de verdad construida, ¿no? De verdad modelada por los grandes medios o por lo que consumamos, por las redes sociales. Todo tenemos que poder desconfiar o que mínimo poder preguntar a nosotros mismos si es verdad o no lo que estamos viendo, esa información que estamos leyendo, ¿no? Esto creo que estamos todos de acuerdo. Ahora bien, los Nouvelles Vagues, ¿no? Estos grandes directores de esta nueva corriente estilística de fines de los 50, también concebía eso del mundo, concebía que dentro de los parámetros de representación del cine estaban ocurriendo, estaban, digamos, de alguna manera prevaleciendo demasiado estos grandes paradigmas de la verdad como algo absoluto, de este verosímil como algo global, como algo universal, y por eso ahí resurge esta otra manera de comunicar, digamos, esta otra manera de transmitir una verdad desde la teoría de autor, desde lo que se va a conocer posteriormente como teoría de autor. Por eso me interesa a mí mucho que podamos entender esta diferenciación entre la idea de verdad y la idea de verosímil, que lógicamente, como dice acá esta próxima placa, y retomando algunos de estos conceptos iniciales que nombrábamos, tiene que ver con una aproximación al naturalismo, a la transparencia visual, ¿no? Recordemos esta escena de los 400 golpes, que a mí particularmente me encanta, ¿no? De cuando asisten Antoine y René a este espectáculo y vemos a los niños que claramente no son actores, ¿no? Ay, perdón, Fernando, ya cierro, ya cierro. Igual queda grabada, así que bueno, gracias. Perdón, ya voy a cerrar. Redondeo. Me atrasé un poco acá al final, disculpen. Lo que pasa es que arrancamos 10 minutitos tarde porque faltaban algunas personas, pero bueno, entonces, bueno, esto me interesaba retomar en el cierre esta idea de transparencia, de naturalismo, vinculado a esta concepción ideológica de la verdad subjetiva, de la verdad personal, que era algo que transmitían estos directores, ¿no? La transparencia visual, el naturalismo, la frescura de cómo capturar estos momentos, dejando atrás, en cierto sentido, esa construcción que muchas veces termina siendo forzosa, ¿no? De lo referencial, que lo referencial en este sentido responde a la idea de verosimilitud. Bueno, la transparencia vista en cómo se muestra la ciudad, en las calles, en sus ruidos, todas estas cuestiones que ya veníamos un poco comentando. Y bueno, y ahora sí como cierre ya, y ya los libero, esta idea de, bueno, hacer una especie de recapitulación, ¿no? De las principales ideas, de los principales sentidos implícitos y sintomáticos y explícitos que toca la película, la idea de la crítica educativa, sin dudas. No recordemos acá la revolución educativa que va a tener lugar casi 10 años más tarde, del Mayo francés, y ahí me interesaba mucho hacer esta referencia, este reenvío a una frase que dice en un momento el profesor, ¿no? Dice, imagínense lo que va a hacer la Francia en 10 años con estos nuevos jóvenes, ¿no? Renegando de el alumnado
que tenía él, que tenía que padecer él en sus clases, ¿no? Recordemos que 10 años más tarde, en el mayo de 1968, va a haber una revolución educativa comandada por jóvenes estudiantiles, ¿no? Por grupos, digo, comunitarios de jóvenes estudiantes, universitarios. Entonces, eso va a implicar una revolución en términos educativos y es muy interesante pensar en los 400 golpes, donde hay una clara crítica a este funcionamiento conductista y tecnicista de la educación. Es muy interesante pensar como una especie de anticipación, ¿no? De visión previa de lo que iba a suceder casi 10 años más tarde. Bueno, en fin, haciendo un cierre, un poco apurado, perdonen que me pasé un poquito, me interesaba arrancar con esta película, primero porque es la inaugural de lo que va a ser esta corriente estilística de la Nouvelle Vague francesa, por más de que las películas que veamos, algunas no respondan o no se consideren como parte de la Nouvelle Vague, yo creo que todas tienen cierta coherencia estética en común y por eso la selección parte de ellas. Y me parece que esta era la más atinada, la más apropiada y pertinente para dar inicio a esta serie de encuentros. Y me interesaba entonces cerrar, digamos, con esta conclusión, la cuestión de hacer mención a la cuestión de la crítica, del fuerte posicionamiento crítico que van a tener estos directores, no solo con respecto a los modelos paradigmáticos de representación y de producción estandarizada cinematográfica, sino también a los códigos morales de la época, ¿no? De su propio contexto social, que en este caso es Francia, pero que trascienden a todo el mundo. Digo, lo estamos pensando desde la actualidad, desde acá, desde Argentina. En mi caso, no sé si hay alguien de otro lado, tal vez, de otro país, pero bueno, trascienden, digamos, son temas tópicos que podemos sin dudas vincularlos y pensarlos desde la actualidad, ¿no? La idea de pensar que esta idea simbólica y alegórica del mar, ¿no? Que es ese deseo último, esa ambición última del personaje protagónico de los 400 golpes de Antoine Donnel, se ve de alguna manera reflejada en el uso del cine, en el cine para François Truffaut, ¿no? Ese mar en la vida de François Truffaut va a ser el cine, y si queremos ser más precisos todavía, va a ser la Nouvelle Vague, un movimiento artístico al que todavía no se le había dado nombre, pero que el estreno de esta película y lo que generó en términos de repercusión mundial, teórica, estética, posteriormente, se va a reconocer como uno de los movimientos artísticos, no solo cinematográficos, más importantes y significativos de la historia del arte, ¿no? Por lo menos del siglo XX. Entonces, bueno, por eso quería empezar con esta película y a reflexionarla de este sentido, ¿no? Volviendo siempre tratando de repensar los niveles de sentido que dependen de nosotros como espectadores, ¿sí? La película no está esperando ser descubierta, esperando ser analizada. Nosotros tenemos que ir y encontrarle estos niveles de sentido que están más o menos explícitos, más o menos implícitos o más o menos sintomáticos, ¿no? Muchas gracias por estar. No sé si hay algún comentario más. Les invito, perdonen de nuevo por la que me atrasé un poquito. Me pasé de la hora. Les invito a hacer algún comentario si tienen ganas, si les quedó alguna duda. Yo después les voy a pasar por mail la grabación junto al PowerPoint si les interesa. Y bueno, muchas gracias. Espero que, más allá de que por momentos fue medio caótico por los desperfectos técnicos, que se haya entendido. Una pregunta sobre la próxima clase. Nos vas a mandar un Sí. link para la película de la próxima clase, ¿no? Les mando el link. Sí, sí, sí. Ok, La próxima clase vamos a ver Bande Apart de Jean-Luc Godard, del año 64. Bueno, gracias. Gracias, Maricel. Nos vemos la semana que viene. sí, todo bien. Bueno, muchísimas gracias por estar, ¿eh? Si tienen alguna duda, me consultan al mail. Ah, no volví a poner la placa, pero bueno, puedo volver a poner. Para el que quiera anotar ahí el mail por si no lo tenía. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Chau.